ya estamos acá en Para que Sepas, urgente. En el aeropuerto de Ezeiza empezó la inspección judicial al polémico avión venezolano-iraní. Van a investigar las cajas negras. Ahí estamos viendo imágenes del interior del avión. Martín Angulo tiene toda la información. Hace instantes comenzó a inspeccionarse el avión que desde la semana pasada está en la Argentina por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que tiene a cargo la investigación del caso. La inspección se había ordenado antes de ayer, pero como se filtró, el juez ayer a la noche la suspendió hasta tanto considere que sea oportuno hacerla. Y hoy, cuando nadie esperaba esta medida, el juez ordenó entrar al avión que está al avión, como decías vos, Eddie, venezolano-iraní. Hay personal del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, no está el juez en persona, y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la fuerza de seguridad que trabaja en el aeropuerto de Ezeiza. Una posibilidad es que el juez vaya a retirar la caja negra del avión, algo que vos preguntabas ayer y que hoy me contaban, que puede llegar a tener hasta las 2 últimas horas de grabaciones del vuelo. ¿2 horas? 2 últimas horas. Bien, las no 2 más que eso. horas. Pero es lo importante no porque es la parte de Argentina, básicamente. Es eventualmente ¿Sabés la, para la qué van a conversación. servir esas 2 últimas horas? ¿Para qué, eventualmente, para que el juez compruebe si ese avión estaba siendo utilizado para adiestramiento de la nueva tripulación venezolana, que es una de las pistas que dicen hay que seguir porque estarían capacitándose, los iraníes estarían enseñándoles a manejar el avión Es la a los nuevos hipótesis. dueños. Esta es la hipótesis que maneja el gobierno, digamos. El gobierno se abraza de esta hipótesis que vos estás diciendo. Bueno, ayer tuvimos a un piloto especializado y decía, abordar estas naves no es algo habitual, no es de manual, es cierto que se aprende en el vuelo y es habitual que este tipo de vuelos se utilicen, ¿no?, para enseñar. Claro, y en las últimas 2 horas vos tenés a la tripulación, sobre todo al piloto, en maniobras que empiezan a ser de descenso, de aterrizaje y que son parte de las maniobras más difíciles en la conducción de un avión de tan gran tamaño. Claro. Yo no sé si dentro de la caja negra también se puede sacar otra información que el juez está yendo a buscar. Se había discutido si durante un tramo del vuelo el avión había apagado algo que se llama como transporter, que es una suerte de GPS del avión que te indica dónde está. Algunas versiones decían que sí, otras versiones decían que no. Esa también puede ser una información que el juez esté yendo a buscar. Creo que se va a centrar en eso. Absolutamente, no en porque la caja negra no solo registra conversaciones, sino que también registra la operatoria y las maniobras que se van haciendo. Y ese es el punto central, porque después en lo que tiene que ver con el resto del avión, ya había sido inspeccionado la semana pasada cuando estuvo en Argentina, cuando llegó al país. Aduana, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Migraciones, ya habían requisado el avión, ya habían constatado que toda la documentación era correcta, que la carga que decía traer era efectivamente la que traía, que no había ningún tipo de irregularidad ni inconveniente con los 19 tripulantes, los 14 venezolanos, los 5 iraníes, que ninguno de ellos tenía pedido de detención de Interpol. Por lo tanto, respecto de lo que es la carga y el resto del avión, yo no sé si se están haciendo o se van a hacer tantas medidas de prueba o una inspección muy exhaustiva, porque ya se hizo. Creo que principalmente va a estar concentrado en esto que estábamos hablando. Bien, por lo pronto tenemos información que viene de otro país, un país que, como veníamos citándolo, puso el énfasis sobre lo que está pasando en la situación a nivel mundial, de una situación de terrorismo que pone en alerta lo que ha pasado en Argentina. Un comunicado de prensa de Israel. Claro, porque la verdad que cuando comenzó todo esto, yo lo primero que fui a buscar es, bueno, ¿cuál es la posición del Estado de Israel ante esto? Porque cuando estamos hablando de Irán, indefectiblemente tenemos que pensar en Israel, porque gran parte de los movimientos exteriores de Irán tienen que ver con neutralizar al Estado de Israel y viceversa. Es el gran enfrentamiento que guía, te diría, casi toda la dinámica de Medio Oriente, y justamente los atentados que la justicia argentina le atribuye a Irán en territorio argentino fueron contra la AMIA y contra la Embajada de Israel. Se tomó su tiempo, varios días, hasta que llegó el comunicado, un comunicado interesantísimo para analizar de la Embajada de Israel en representación, obviamente, del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque si uno lee la primera parte del comunicado, punto por punto, desmiente todo lo que viene sosteniendo el gobierno
en los últimos días. Toda la línea argumental del gobierno la desmiente casi punto por punto, pero cierra con muchos elogios a cómo el gobierno resolvió la cuestión. Muy interesante para analizarlo. A ver, ¿qué es lo primero que dice? Ante los hechos de público conocimiento referidos al aterrizaje de un avión iraní y venezolano, sanciona la embajada de Israel manifiesta preocupación del Estado. Perfecto. Esta aeronave, que hasta hace poco tiempo era utilizada por la empresa iraní Mahan Air, aterrizó en Argentina. Primer punto que va en contra de lo que viene planteando el gobierno. Llevando a bordo a un grupo de funcionarios iraníes. Funcionarios iraníes, dice. No dice tripulantes, dice funcionarios. Asociándolos directamente al Estado. Y dice después, entre los que se encontraba un alto ejecutivo de la empresa aérea persa Qeshm Fars Air. Está hablando de Gazemi. Está diciendo acá el Estado de Israel, el Gazemi que está en Argentina es el mismo Gazemi. No es un homónimo. No es un homónimo. Acá con Marcela. No, pero digo porque ningún homónimo. se la pasan repitiendo, vos vas a fuentes oficiales de gobierno y Aníbal dicen, Fernández dijo ayer, es un homónimo. Por eso, repiten. A ver, entonces, es una situación que hay que destacar. Es un país que está tomando una posición, aparte de un país que tiene amistad con Argentina, ¿no? No tiene nada de resquemor político como para evidenciar. Que está diciendo lo que dijo Aníbal Fernández no es correcto. Básicamente, palabra más, palabra menos, lo que dice el comunicado, Martín. Pero, no, estaba pensando, pero en realidad la confusión había salido por si era un integrante de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Acá queda claro. Justamente estaba diciendo que es un piloto que trabaja para la Guardia Revolucionaria. Es un piloto Según de Israel, sí. Qeshm Fars Air, que es una aerolínea que trabaja para... Leamos la siguiente línea. El Estado de Israel está particularmente preocupado por la actividad de las compañías aéreas Mahan Air y Qeshm Fars Air en América Latina. Dice acto seguido, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds. Es decir, la aerolínea para la que trabaja el piloto, que no lo menciona, pero que es Gazemi, que es el que era el comandante del vuelo que vino a Argentina. Las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas. Lo que seguro siempre estuvo claro que no era alguien que había sido un combatiente directo Claro, o un jefe. Un jefe que había sido asesinado en 2012, Perdón. que murió en 2012. Vale la pena que sigamos con este comunicado, porque habla de lo que piensa Israel que está sucediendo en Sudamérica. No es solo Argentina, digo. Me parece que vale la pena tomar atención a este comunicado. Porque frente al intento de decir, bueno, esto acá no está pasando nada, es algo bueno, es un avión que vino y estaba para una instrucción. No. Lo que está diciendo Israel es, los hechos recientes, esto está refiriéndose al vuelo en cuestión, dan cuenta de los intentos sostenidos de la República Islámica de Irán a través de la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds, es decir, a través de las organizaciones que controlan las aerolíneas antes mencionadas, para continuar consolidando su influencia en todo el mundo, incluso en Sudamérica, como base para acciones terroristas en el continente. Esta situación se suma a otras registradas en los últimos meses, como el intento de asesinato de ciudadanos israelíes en la ciudad de Bogotá por parte de criminales que trabajan para la Fuerza Quds en Colombia. Acá nombra Argentina, perdón, esto es importante, con esto lo cerramos. Habiendo sido la República Argentina víctima de 2 atentados terroristas perpetrados por Irán, el Estado de Israel considera que la postura firme de Argentina constituye un mensaje importante a Teherán para que no vuelva a intentar actuar en suelo argentino ni en ningún otro país de la región. Digo, es un mensaje donde se exige una posición, además. Hay dos, es inteligente en términos de... La política exterior, si uno se maneja así, digamos, si uno quiere cumplir hay diplomacia, pero hay política y hay una posición fijada también. Totalmente. Por eso vamos a seguir con el tema en el programa y después, porque esto, una vez que el juez termine la instrucción, va a dar mucha más tela para cortar. Pero hoy fue un día de piquetes en toda la ciudad de Buenos Aires y nos vamos a Desarrollo Social, donde está nuestro compañero Roberto Maidana. Hola, ¿cómo les va? Aquí está, le diría, ya la parte final de estas 12 horas, que como están diciendo todavía los oradores, en la parte de los discursos, ha tenido una característica nacional en todo el país. Pero por supuesto el epicentro fue aquí, en la ciudad de Buenos Aires y donde estamos nosotros. Ahora ven ustedes pasar el Metrobús en los dos sentidos, de sur a norte y de norte a sur. Esto empezó recién a las 6:30 y en el sentido en el que están pasando los colectivos más próximos a nosotros, es decir, desde Constitución hacia la zona de Santa Fe. El otro carril se habilitó minutos después de las 7 de la tarde, les diría.
hace muy poquito tiempo. Mientras tanto, ¿qué pasó? Cuando se cumplieron más o menos 11 horas de protesta, los dirigentes piqueteros, con Meliboni a la cabeza, dijeron que básicamente iba a pasar lo siguiente. Después que terminen estos discursos se van a desconcentrar, van a volver el próximo miércoles. O sea, Roberto, porque tienen la promesa de una reunión. Sí. Van a cumplir con el horario de las 8 de la noche como finalización, y vos decías que la semana que viene, ¿qué va a ocurrir con el ministerio? Tienen una promesa de una reunión el miércoles, entonces el miércoles van a venir acá los dirigentes sin una movilización para esperar una respuesta que, como dijeron en los discursos, que todavía les debe llegar a ustedes de fondo, el ministro Zabaleta no les ha dado desde que inició su gestión. De hecho, hoy pusieron de manifiesto que no se reunieron, entre otras cosas, porque el ministro está en el Paraguay, en una reunión de ministros del área del Mercosur, y se preguntaban desde la tribuna qué tipo de análisis harán los ministros cuando está pasando esta situación aquí en concreto en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Ahora, Pero Roberto, es otra cuestión, es la palabra de los vamos dirigentes. a poner énfasis Sí, decime. en esto. Se retiran hoy, pero para volver el miércoles, y se retiran con la promesa de que tal vez pueda haber en el próximo miércoles una situación de un reclamo con acampe incluido. No es que la situación se cierra, porque quien está viendo del otro lado, que hoy padeció poder transitar el microcentro, porque la gente tiene que trabajar, vivió un jueves caótico. Esto se va a volver a repetir el miércoles. El miércoles la situación no sería de una movilización con las características que ha tenido hoy. Van a venir los dirigentes a hablar. Y dijeron, no nos vamos a movilizar, ya que nos dijeron que no querían movilizaciones para recibirnos. Bueno, nos van a recibir, no nos vamos a movilizar. Pero, eso sí, quedó la advertencia pendiente de una gran movilización, mucho más importante, por muchos más días. Claro. Tal vez ahí sí pensar de un acampe, si de esa reunión del miércoles no surge ninguna respuesta positiva. Obvio. Roberto, porque te repito lo que dijeron en los discursos. Última. Nunca hasta ahora Sí. lograron un sí de Zabaleta, nada. Última que te hago por este momento, porque enseguida vamos a volver con vos. ¿Hubo alguna bandera de algún gremio? Porque distintas organizaciones sociales reclamaban la presencia de los gremios. No, y eso también se dijo al momento en que hablaron con nosotros, con los periodistas, anunciando este cronograma que te acabo de decir. Ellos están como dándose en la vanguardia de este movimiento, convocando a que el salario mínimo tiene que modificarse todavía más, que los obreros tienen que dar este debate en las fábricas. Roberto, que si ¿sabés no qué? lo hacen la conducción de la CGT, lo van a hacer ellos en las fábricas, porque eso ha faltado en el día de hoy. Vamos a hacer un paréntesis mientras te tenemos ahí y seguimos viendo la magnitud de esta movilización que aún persiste en la calle. Vamos a ver de qué se trata en rigor este reclamo, Eddie. Totalmente. Te cuento que hoy me tocó recorrer la movilización, porque yo vivo muy cerquita de Desarrollo Social, y tenía que ir hasta Santa Fe al 1500, tuve que ir obviamente caminando, y la manifestación era el Polo Obrero impresionante y el MTR también. La cantidad de gente que movilizaron iba hasta Santa Fe y hasta la Plaza San Martín, la cola de gente a las 11:30 de la mañana, que bueno, es lo que está terminando ahora. Pero ¿qué está pasando en las negociaciones y los reclamos que están haciendo los piqueteros? Que, bueno, su principal referente es Roberto Beliboni del Polo Obrero, acá lo tenemos en imagen, y del otro lado, con la grieta en el medio, el ministro Juanchi Zabaleta. ¿Qué están reclamando los grupos piqueteros? Más cupos en el programa Potenciar Trabajo, un salario mínimo, o sea, un ingreso social mínimo de 100.000 pesos y más alimentos para los comedores. Ese es el ABC del reclamo, pero detrás del reclamo hay una contrapartida y hay una situación muy particular que se está dando en el Ministerio de Desarrollo Social con respecto de estos grupos, Rosario. Sí, sobre todo porque lejos de restablecer el diálogo, está cada vez más preocupante el vínculo entre el gobierno nacional y estos piqueteros que son de unidad piquetera. Es el reclamo, es quizás el grupo piquetero más combativo con respecto al gobierno nacional. Tal es así que el Ministerio de Desarrollo Social está investigando si hay organizaciones sociales que le retienen parte del cobro de los planes a los beneficiarios.
O sea, esto lo está investigando directamente el Ministerio de Desarrollo Social. Y ya hay unos números. Nosotros tenemos los primeros números de esta investigación que se está haciendo desde el gobierno y si querés los repasamos. Ahí vemos los números, pero ¿qué es lo que están investigando? A ver si tenés la misma información que yo. Lo que me plantean es que está abierto el cambio de registro para cambiarse de unidad ejecutora para que de un grupo piquetero vos puedas pasar a recibir los beneficios en otro registro. Y que ha empezado a haber algunos reclamos de que esos traspasos no se están haciendo por presión de los propios grupos piqueteros. No sé si eso es lo que desencadenó esta investigación que vos estás planteando. Cuando fue la campe anterior, de largas horas, nosotros contamos y adelantamos que esto es lo que había hecho el Ministerio de Desarrollo Social. Había abierto una página web en donde el beneficiario de un plan social podía decir que se quería cambiar de unidad ejecutora. ¿Qué es la unidad ejecutora? Es una organización social, es el municipio y es hasta la iglesia. Son los que intermediarios entre el beneficiario y el plan social. ¿A través de quién vos llegás al plan? Exactamente. Entonces, abrieron esta página web y se encontraron con más de 170.000 pedidos de cambio de unidad ejecutora. Atención, porque esto no significa que todos reclamen o estén descontentos con las organizaciones sociales o la unidad ejecutora. Ahora, mientras el gobierno está interesado en esto, a ver, que para que quede claro, nosotros tenemos dos grandes grupos piqueteros. De un lado, la unidad piquetera, que es esto que está movilizándose, que mueven un montón de gente, y después los grupos más adeptos al gobierno, que incluso están sentados prácticamente del otro lado del mostrador, porque están en la función pública y muy ligados al propio Ministerio de Desarrollo Social. Mientras Desarrollo Social dice esto que plantea Rosario, cambiar de unidad ejecutora y tratar a ver, ellos lo dicen bajo el paraguas de transparentar más la cuestión. Los grupos que están movilizados en este momento lo que están pidiendo son más cupos en el programa Potenciar Trabajo, que es el que promueve de alguna manera convertir los planes sociales en algún tipo de actividad, por lo menos de un punto de vista así, empezar a convertir los planes sociales en trabajo concreto. Es así. Y volvamos al número de 176.000 beneficiarios que pidieron un cambio a la unidad ejecutora. ¿Por qué lo piden? Lo piden por cambio del plan de empleo, es decir, por ejemplo, una organización social que tiene quizás una actividad de construcción, en realidad el beneficiario quiere pasar a una actividad comercial. Bueno, se cambia, pide el cambio de unidad ejecutora. También por mudanza se pide el cambio de unidad ejecutora y hay 7.000 denuncias que dicen que se quieren cambiar de unidad ejecutora o porque recibieron amenazas o porque les cobran parte de lo que justamente les da el gobierno. Es decir, la organización social le saca parte del cobro de este beneficio. Eso es lo que deslizan, que Beliboni desmiente, pero que es el tema que está en discusión. Hay detalles. De los 7.900 manifiestan en la página web haber recibido algún tipo de amenaza. Más de 3.000 expresan la exigencia de un bono o cuota en función del aporte de la organización. 1.400 señalan la presión para asistir a marchas o movilizaciones. Y alrededor de 1.700 titulares describen maltrato por parte del referente. Eso es lo que total. Eso es lo que sintetizaba hoy más temprano Luis Delía, diciendo que los grupos piqueteros, estos que están movilizados ahora, le cobran peaje a la gente para movilizarse y para cobrar. ¿Puedo aportar una inquietud que tengo? Porque claro que sí. Fueron muchas las movilizaciones que hemos visto y también más temprano escuché algunos de los reclamos. En concreto esto es lo que le piden a Zabaleta. Ahora, cuando uno los escucha verbalizar y exteriorizar el pedido que representan, por ejemplo, figuras como la de Beliboni, hablan de alimento que no llega a los merenderos, a los comedores. Hablan de la necesidad de puestos laborales en blanco, básicamente empleo genuino. Hablan de la situación económica que dejó afuera a los jornaleros del circuito, aunque sea informal, pero circuito laboral en sí. Como decimos una cosa, decimos la otra también, ¿no? ¿Qué pasa con estos reclamos que no están plasmados en números, pero que son también reclamos válidos, que pasan las gestiones y no tienen hoy un sostén? Y realmente, no sé si hay acá información de lo que está pasando con las partidas presupuestarias para los comedores. E incluso lo vimos cuando, ¿te acordás, Marci? Hicimos el móvil con Raúl Castel. O sea, la verdad que los reclamos son totalmente justos, los reclamos son atendibles, pero termina esta siendo una pelea política porque no se pueden poner de acuerdo, sobre todo con el plan trabajar, pero pueden sí avanzar con el tema de quizás aumentar las partidas de alimentos. En eso
normalmente se pueden poner de acuerdo. Ahora, no hay acuerdo justamente Claro. en aumentar los planes. Bueno, todo un tema que vale la pena analizar. En lo concreto, si vos sos uno de esos trabajadores, como le pasa a Eddie, que tiene que transitar el microcentro a diario, esto no es un número que te sorprenda, pero ponerlo en magnitud tiene otro sabor. Por eso los números a veces sirven. El año pasado hubo 6.658 cortes. ¿Sí? Cortes, manifestaciones, esa imposibilidad de transitar de manera habitual y normal. La fuente de esta información es Diagnóstico Político, una consultora que preside la persona que nos está escuchando, que es Roberto Chitti. Hola Roberto, ¿cómo andás? Estamos acá con Eddie, queremos compartir un poco esta información que vos tenés. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien. Bien, gracias. 6.658 cortes durante 2021. ¿Y este año cuáles son los números que vos manejás? Este año, en estos 5 meses y medio, es decir, incluyendo hasta mediados de junio, hasta el 15 de junio, ya contabilizamos 3.850 piquetes, con lo cual, de mantenerse la progresión, teniendo en cuenta dos factores. Por un lado, el contexto actual, que indica que nada va a cambiar, sino que va a empeorar de acá a los próximos meses, sumado a que los últimos meses del año suelen ser los más conflictivos. Esa conjunción de factores nos permite proyectar que el año va a ser récord histórico en materia de piquetes. El récord actual es del año 2014 con 6.800. Estimamos que este año posiblemente se pueda incluso llegar a los 10.000 piquetes, no hay que descartarlo. Claro, esto sea es que lo que vos- nos estás retratando, básicamente, perdón Eddie. Sí, sí. Este año, con la proyección de lo que ya venimos teniendo en manifestaciones, va a subir de manera considerable, casi el doble, digo, porque por lo que ya tenemos hasta ahora, estos 3.800 piquetes, si se perpetúan en este ritmo, que nadie está diciendo que se aceleren, solo en este ritmo llegaríamos a 11.300 piquetes o cortes Son o las manifestaciones. proyecciones de cambio de dígito, ¿no? Porque estamos Sí. hablando de una proyección de inflación que ya va rumbo a los 3 dígitos y estamos hablando de un índice de piquetes, de cortes de calles que ya va para los 5 dígitos, habiendo sido el récord de 6.800, había planteado Roberto. Acá tenemos una progresión, lo estamos mostrando en pantalla, Roberto. Enero 411 cortes, febrero 460, marzo 813, abril 908, y vos decís que esta progresión empeora. Sí, porque ya al 15 de junio hay más o menos 400 y algo de piquetes. Es decir, ya el número equipara, por ejemplo, los primeros meses como enero y febrero, que suelen ser por un tema de estacionalidad, los meses con menor cantidad de cortes. Pero abril, por ejemplo, fue el segundo mes con más cantidad de piquetes de los que tenemos registro, por ejemplo. Y ¿De qué? ¿De qué historia? ¿De cuántos y años contar de registro? desde 2009, que es desde cuando nosotros realizamos la medición. Bueno, estamos hablando de hace más de 10 años. Estamos tocando récords Exactamente. que superan los 10 años. Es importante ponerle magnitud. Por otra parte, me quedaba pensando, ¿coincide o se emparenta la suba en marzo y abril con la estadística oficial del INDEC que da las peores noticias en materia de inflación en estos meses? Marzo con el pico que tuvimos por arriba del 6%, abril el 6%. No es menor ponderar esto, porque mayo sigue con conflictividad, siendo la inflación ese es tan el alta. caldo de fondo de todo Sí. este asunto, ¿no? Roberto, una cosa para que entienda la gente, vos hacés estas mediciones, supongo que no por pasión por la numerología ni por entretenimiento, sino que las hacés con un sentido investigativo y de entender lo que pasa en la realidad. ¿Cuál es tu motivación y la de tu consultora de hacer esta medición de ascenso de la protesta social? Bueno, desde que empezamos a medirlo, lo que percibíamos es que había un fenómeno de una singularidad sin parangón en otras latitudes, porque el fenómeno del piquete es algo que se registra de la manera en la que se da, es decir, con sistematicidad y continuidad en el tiempo, solo acá en Argentina. O sea, evidentemente hay conflicto social en otros países, pero que se manifieste Claro. a través de del corte en la vía pública de manera sistemática, solo se da en Argentina. Entonces, eso fue un poco lo que empujó a empezar a medir el fenómeno de los cortes, y con el condimento, si se quiere, particular, que acá está el factor político que nos va dando pautas de acuerdo a quién gobierna, de acuerdo a los contextos. Por ejemplo, en el actual, un contexto de gobierno débil, como el actual gobierno de Alberto Fernández,
también va incidiendo y vamos, determinando correlaciones entre lo que decías vos, Eddie, de la situación socioeconómica, con el índice de inflación, con el problema de empleo, con el nivel de pobreza, sí, además factores socioeconómicos que claramente inciden en este número. Bueno, y unas para proyecciones completar la idea, que sí, son verdaderamente dificultosas, sobre todo para aquellos que tienen que transitar, pero además la falta de respuesta política hace que estas proyecciones quizás incluso hasta sean mínimas al lado de lo que pueda llegar a suceder. Gracias, Roberto. ¿Sabés qué? Vamos a ir con el otro Roberto, nuestro Roberto Maidana, que está en plena manifestación. Ya quedan pocos manifestantes, se está desconcentrando, pero esta es la foto del microcentro ahora. 10 horas de corte en la 9 de julio. ¿Sí? El desorden final, ¿no? El tema de la desconcentración, ya empiezan a arrancar los colectivos del Metrobús. Roberto, ¿cómo estás viendo vos ahí la desconcentración? Bueno, la verdad es que, como vos decías, y en la descripción que hiciste de la caminata que te tocó hacer muy temprano, lo estás viendo ahora como todavía siguen avanzando columnas que, de alguna manera, como de despedida o de compás de espera hasta el miércoles, vienen desde la zona del obelisco y vienen avanzando por el lateral de la 9 de julio para llegar hasta esta zona y a casi doblar hacia derecha o hacia izquierda y empezar la desconcentración. Esto hizo una pequeña interrupción en el servicio del Metrobús, que, como te había contado, se había vuelto a funcionar, pero simplemente porque, claro, la gente, cuando terminaron aquí los discursos, empezó a salir rápidamente para todas las direcciones posibles. Ahora de a poco todo se va organizando con tranquilidad. Vos ves que la mayoría de la gente incluso circula o camina para desconcentrarse por las plazoletas de la 9 de julio, no tanto Buenísimo, por el Roberto. medio de la calle. Por supuesto que la parte central de la 9 de julio, por donde siempre circulan los automóviles, todavía es imposible hacerlo. Sí está funcionando el Metrobús, que estuvo parcialmente interrumpido un segundito mientras comenzó la parte de la desconcentración, pero ahora rápidamente ha vuelto a funcionar como lo estaba haciendo desde aproximadamente las 6:30. Buenísimo, Está la promesa, Robert. entonces, el próximo miércoles, la reunión con el ministro y luego a esperar a ver qué es lo que pasa. Bajo amenaza de piquetazo nacional y acampe de 4 días. Esto es el tema que termina definiendo la Así reunión. Esta es la antesala del fin de semana extra large que vamos a tener en Buenos Aires y en la Argentina. Y estamos en el peaje de Hudson, Ah, sí, claro. Y viendo bueno, la otra parte, la parte de los que quieren salir a pasear. estamos trabajando en vivo con Adrián Mauchi, que está camino a Mar del Plata, Adri, a tu Mar del Plata natal. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Marce? Sí, te decía que, claro, la gente que, la parte que, a ver, que quiere salir a pasear, que quizás se retrasaron por culpa de los cortes, pero mucho movimiento, 1.700 autos por hora, yendo hacia la costa atlántica, buen porcentaje de ocupación en Mar del Plata, cerca del 80%, Villa Gesell también cerca del 80%, la zona de Pinamar cerca del 60%. Hay lugar, porque claro, este es un fin de semana quizás más de escapada, fin de largo, y mucha gente va y reserva en el momento o alquila en el momento cuando llega al destino. Precaución, lo están observando, mucha niebla, bancos de niebla, Sí. que están por toda la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de la Ruta 2 también, así que mucha precaución en la ruta. Sí, absolutamente, Claro, cuidado. obviamente. Ahí lo que habría que ver es, se está levantando el piquete, la 9 de julio es un lugar de tránsito directo hacia este lugar donde estás vos, como salida hacia el sur y a la costa bonaerense. Habría que ver si ahora que se levanta el piquete, este tránsito que vos decís que son 1.700 autos por hora en el peaje de Hudson, se empieza a incrementar ya con la noche, o la gente por la propia niebla va a esperar hasta la mañana para seguir saliendo, ¿no? Adri, Sí, yo te puedo asegurar, Eddie, que desde las 5 de la tarde hasta este momento aumentó considerablemente la cantidad de automóviles y también los controles, porque como observan, se está realizando un operativo de prevención, sí. de Te iba a decir alcoholemia, eso. de la ¿Cómo burocracia de viene siempre y además la los banquineros. gente cumpliendo? Hay ya autos que han sido multados, le retiraron el auto a alguna persona. ¿Qué se observa hasta ahora? ¿Vienen cumpliendo o no? Por el momento,
Sí, se está cumpliendo, es un control de rutina. Como te decía, Marce, se suman controles a los vivos que van por la banquina, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que van a transitar por la autopista y por la Ruta 2, la Ruta 11 en las próximas horas. Se espera un movimiento muy grande, similar, te diría casi al de Semana Santa, por eso el operativo también para multar a aquellos que andan por la banquina. Se suman drones de Vialidad Nacional, va a haber también policía motorizada, y así que aquellos que se hacen los vivos esta vez no van a poder porque hay controles por toda la autopista y también por la Ruta 2. O sea que no es solo sacarlos de la banquina, sino que viene la multa. Sí, obvio. No, digo, la novedad pasa por esta tecnología que ahora está al servicio de pescar, sobre todo a los banquineros. Con los radares ya hoy se puede empezar a detectar esto, que siempre fue una multa, pero era difícil de contrastar. Si no había un policía mirando, difícil que te hicieran la multa. Así que a tenerlo presente todos aquellos que tienen esta costumbre de manejo, que se ponen insistentes, inquietos, sobre todo porque los fines de semana largos, y a veces tardás 6 horas más también, ¿no? En ir o regresar. Se carga muchísimo, ¿no? Pese a que tenés doble carril y esas cosas, pero se carga muchísimo. Muy bien. Gracias, Adri. Enseguida volvemos. Tener en cuenta la niebla también. Circular con las luces bajas. Dale, gracias. Con la niebla también a una velocidad moderada. Así que aquí estaremos, Marce. Totalmente, bien, cualquier novedad nos llamás y ahí estaremos contigo. Y ahí vemos las últimas imágenes de esta salida de nuestro móvil en el peaje de Hudson. Vamos a la economía. La cantidad de horas que tuvimos que destinar los periodistas a tratar de entender lo que el gobierno tanto dificultó en dar a conocer. Porque son cuestiones técnicas y lo importante es que uno lo extienda para que lo pueda volcar al público. Si la realidad no hay conferencia de prensa, se hace muy difícil. Lo que vamos a tratar de explicarte ahora son algunas de las medidas que hoy, de manera intempestiva, el gobierno anunció. Medidas de índole económica, pero vamos a concentrarnos en una que va a tu bolsillo y tiene que ver con el ajuste de tarifas de luz y de gas. Sabíamos que iba a llegar, lo que no sabíamos era cómo iba a ser la base de segmentación de la población. Tené presente lo siguiente. Ya del vamos vas a pagar tarifa plena de aquí a fin de año si tenés ingresos mensuales, ya hoy, podemos decirlo, porque ahora te voy a explicar por qué el cálculo, de este número, ingresos netos. ¿Tenés ingresos netos de este número? Pasás a pagar tarifa plena. Y vos me vas a preguntar del otro lado, ¿y cuánto eso implica, Marcela, de mi bolsillo? Bueno, mucho misterio en el gobierno andar a conocer ese porcentaje, pero sí te puedo decir los off the record que circulan y también lo que dicen los técnicos, que son especialistas en el área. Según los cálculos y lo charlado en las audiencias públicas, implica un incremento aproximado del 200%. Quien pagaba 2.500 pesos puede llegar a pagar ahora 6.000 y pico. En luz y en gas. Esto es importante tenerlo presente porque esta es la primera base de segmentación. Ahora, ¿cuál es la inquietud? ¿Dónde va a conocer el gobierno lo que vos ganás? Hay muchas bases oficiales, por ejemplo la de ANSES cada vez que haces tus aportes, pero hay otras condiciones que no son de público conocimiento, que son las del secreto fiscal, es decir, lo que vos posees. Fíjate, si vos tenés 3 autos o más a tu nombre y la antigüedad de esos automóviles es de 5 años o menos, vos ya vas a pagar tarifa plena. Estos aumentos que te estaba diciendo no están confirmados, pero los técnicos dicen alcanzaría el 200% este año. ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo llegan a esta base de patrimonio? Porque todos los usuarios van a tener que acceder a una base pública al estilo IFE, en donde van a declarar distintas situaciones vinculadas a su patrimonio y a su situación personal. El gobierno no puede acceder a la base fiscal de la AFIP porque hay algo que se llama secreto fiscal y está normado por ley que ningún gobierno puede intrometerse en un organismo descentralizado como la AFIP. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Recurrir a la buena fe de la gente que va a declarar si tengo o si poseo o no. Y aquí es donde el gobierno aún no ha contestado si esto lo va a poder comprobar, porque no puede trazar y comprobar lo que yo declaro como usuaria versus lo que, en rigor, la AFIP sabe de mí. Pero voy a seguir pasando. Si tenés 3 inmuebles o más a tu nombre, ojo que a veces hay muchos jubilados, hay personas que han heredado y que viven de la renta y tienen. Bueno, vas a tener que pagar tarifa plena. A menos que declares que no podés pagarlo y tenés que justificar
por qué no sos solvente, lo suficientemente solvente, para poder abonar esto. Por ejemplo, en el caso de un jubilado que diga, la verdad que yo vivo de renta, esta es una herencia, con mi ingreso que es una jubilación mínima, yo no tengo ganancia, entonces no me cobres la tarifa plena. Y ahí entra en otra segmentación de usuarios. Pero sigamos. Por supuesto, acá ya estamos hablando de los ricos de la Argentina. Más de una aeronave o embarcaciones de lujo. Y no sé si nos queda alguna más. La siguiente sería titular de activos societarios con capacidad económica plena. Digamos, básicamente un patrimonio que justifique que vos realmente podés pagar, tenés capacidad de pagar lo que en realidad y en rigor cuesta tener la energía y el gas en Argentina, la electricidad y el gas. Es importante saber que esta situación de segmentación, según lo que dice el gobierno, alcanza únicamente el 10% de la población, es decir, el 10% de los usuarios de los hogares van a pasar a pagar esa tarifa plena. El resto va a estar en otro estadio de segmentación, como ya oportunamente comunicó el gobierno, con un límite de aumentos que en rigor es el 80%, equivalente, el límite al 80% de la variación del coeficiente salarial. Es decir, van a tener en cuenta la variación de los salarios para poder calcular ese aumento. Esto es importante porque si vos mirás en el grueso de la población, es solo el 10%. Ahora, en ese 10%, sobre todo si miramos los ingresos, puede haber mucha gente hoy considerada clase media. ¿De dónde sacamos ese número, que es la primera placa? No sé si quieren volver a ese número, de los 300.000 pesos. Porque el cómputo que hace el gobierno para trazar esa segmentación y hablar de los que más tienen y más pueden pagar, es el equivalente a 3 canastas y media básicas. La canasta básica total la mide el INDEC, entonces llegamos a este número, con la última canasta que dio a conocer el INDEC, que corresponde al mes de abril. Se actualizó, por supuesto, pero con ese número hay muchas familias que hoy son de clase media que pueden verse alcanzadas. Pero bueno, esta es la situación hoy y esto es lo que se informó. Faltan los detalles de la instrumentación y falta también ver cómo es ese cómputo interno, ¿no? Precio del dólar y demás. Pero por ahora, esto es lo que se dio a conocer. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme y de manera definitiva la condena contra Alexis Zárate a 6 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Marzo del 2014, Alexis Zárate, en la casa de un compañero, en ese momento jugaba en Independiente, del Club Independiente, Martín Benítez, violó a la pareja de este jugador, Juliana Peralta. Decimos el nombre porque ella públicamente en su momento contó el caso. En septiembre del 2017, el juez criminal de Lomas de Zamora, Nicolás Pló, condenó a Alexis Zárate, que recién fue detenido en julio del 2020, cuando la condena fue confirmada por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. El expediente siguió su derrotero por la Corte de la Provincia de Buenos Aires y hoy, por unanimidad, los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazaron la apelación que la defensa de Zárate presentó. Por una cuestión técnica, no se metieron en el fondo del caso, pero así quedó firme, ya sin ninguna instancia de revisión, lo que fue la primera condena en la Argentina a un jugador de fútbol por un caso de delito sexual. Y en la Corte Suprema, ¿esto anticipa de alguna manera el camino del caso Villa? Porque, ¿qué son, 6 años, dijiste? 6 años y 6 meses de prisión. Bueno, ahí tiene que ver con lo que es la pena por el delito de violación. Yo recuerdo que en su momento a Alexis Zárate no se le aplicó el máximo porque no tenía antecedentes penales, se toman una serie de agravantes y de atenuantes dependiendo del caso. Hay que ver cómo sigue el expediente de Sebastián Villa. En principio, el delito... Sí, que está en un momento inicial y este llegó al último paso. Al último momento. Tienen algo en común, más allá de ser 2 jugadores de fútbol, ninguno de los 2, por lo menos en el caso de Villa hasta el momento, ninguno de los 2 fue detenido durante la investigación del caso. En la situación de Alexis Zárate lo fue una vez que la condena quedó en lo que se conoce como en condiciones de ejecutarse, cuando la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena ya por julio del 2020, y con este fallo de casación ya no queda en ninguna instancia para revisar el caso, solo queda que Alexis Zárate, que está detenido, termine de cumplir la condena. Perfecto.
Y mostramos un poquito la ciudad y también, si podemos, Cari, la neblina, porque si vas a salir a la ruta, tené presente dos situaciones. Si estabas por emprender el viaje ya ahora, te adelantabas y querías salir ahora, todavía hay gente manifestándose en la 9 de julio y para poder acceder a lo que es el, valga la redundancia, acceso sudeste, que te lleva al peaje Hudson, que estamos viendo allá del otro lado, bueno, tenés que transitar, esquivando a la gente, así que dificulta un poco la movilidad todavía. Y tené presente lo que estás viendo en pantalla, la neblina que hay, peligroso. Y dicen que el amanecer se acentúa más, así que a considerarlo si sos de los que tal vez no estás tan acostumbrado a manejar con esta situación climática. Ya volvemos. Y ahí tenemos entonces imágenes de la ciudad de Buenos Aires en la desconcentración del piquete en el centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano, ahí a la altura de Desarrollo Social, se desconcentró el piquete. Y en el otro cuadro que veíamos recién, este es el peaje de Hudson, en la zona sur del Gran Buenos Aires, ya en la salida, anticipando la salida hacia la Ruta 2 para viajar hacia la costa, tanto el municipio urbano de la costa, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata y el resto de los destinos. Momento de empezar a relajar un poquito, se viene un fin de semana XXL y hay que tratar de disfrutarlo. Muchísimo cuidado, por favor, en las rutas. Mucha niebla es lo que se prevé. Acá Martín Angulo dice no. No, te voy a decir un dato. Hay muchos lugares que dicen que tienen colmada su capacidad. Parece que va a ser un gran fin de semana, pese al frío en la costa. Incluso Aerolíneas Argentinas vendió el 90% de sus pasajes a nivel nacional, a todos los destinos. O sea, está el 90% de los pasajes vendidos. Que ninguno va a usar nosotros, ¿no? Por eso. Yo te digo, ese movimiento que nuestro cronista nos mostraba en el peaje de Hudson, 1.700 autos por hora, a esta hora, anticipa una corrida, una movida de gente muy importante hacia la costa. Porque pensemos que es la noche, que hubo piquete, que hay niebla, claro que pero la gente que la mayoría está como, sale mañana a la mañana temprano, por lo cual prepárense si van a salir mañana temprano hacia la costa. Claro, 12 grados y medio está haciendo ahora. Así que a tener presente también llevarse abrigo. Bueno, así vemos cómo está la calle. Vamos a dar vuelta a la página y vamos con otro tema. Más temprano hablábamos de las medidas económicas que había anunciado el gobierno, ¿no? Un día justamente en donde hubo tanto caos de tránsito y manifestaciones. Y esta foto es una de las fotos de la semana. Y la vamos a capitular de esta manera, porque estamos viendo allí al CEO de Syngenta, Antonio Aracre, que tenemos el gusto de que haya venido acá al programa, y está ni más ni menos que con Martín Guzmán y con el presidente Alberto Fernández. En una semana decisiva, porque la lapicera de las decisiones económicas esta semana empezó a moverse a un ritmo mucho más acelerado de lo que venía haciéndose en los últimos meses, y también, ¿no?, en un momento o en unos días en donde hubo un cambio radical en el Ministerio de Producción con la entrada de Scioli. Así que le damos... Me estaba fijando, Marce, está la lapicera, arriba de la agenda. Tiene la lapicera al presidente. Le damos la bienvenida a Antonio y a Miguel Ángel Bogiano, también economista amigo de la casa, que viene un poquito a charlar de todo. Ahora, yo quiero Antonio, que me cuentes la infidencia. Claro. Estás en esta foto. Bueno, estás acá también con otro de los titulares a nivel global de Syngenta. Contanos un poco vos. No, precisamente eso. Vino de visita el presidente global y le hicimos una recorrida amplia de clientes, lo llevamos a la planta de crushing más grande que está en Timbúes, cerca de Rosario, por supuesto con los equipos, y también para entender un poco de la evolución política y económica. Tuvimos la suerte de que nos reciba el presidente y el ministro de Economía, y sobre todo en un momento donde toda la cuestión de la seguridad alimentaria global, la crisis logística, el COVID, y ahora el conflicto bélico por la invasión rusa a Ucrania, pone en el tapete la seguridad alimentaria como un punto crítico. Y bueno, siendo nosotros una empresa de tecnología para el campo, para lo que se genera en materia prima, para los alimentos, compartimos una visión en ese sentido que es bastante similar a la que tenían tanto el presidente como el ministro Guzmán. A ver, contanos. Es muy difícil a veces tratar de entender cuál es la lógica de lo que el gobierno proyecta para los próximos meses en la economía. En esas charlas en donde el empresario también tiene que interactuar con los funcionarios de gobierno para hacer su propio presupuesto, para hacer su planificación. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué espera el gobierno para los próximos meses? Hay un tema, Marcela, que es difícil de factorear dentro de todo esto, y es cómo sigue el mundo.
porque nosotros tenemos una visión bastante endogámica de la crisis, siempre nos parece que lo que nos pasa a nosotros es lo peor. El CEO le contaba al presidente Fernández que él todas las semanas tiene una Zoom con la gente de Ucrania, con la poca gente del equipo que quedó en Ucrania. Y que él termina con ganas de irse a llorar, ¿no? De las cosas que escucha y de los problemas que tiene esa gente, ¿no? Sin entrar a los detalles emocionales, pero para hablar de cosas concretas, en este momento tendrían que cosechar para empezar a plantar. Y todavía tienen los silos llenos de la cosecha anterior y no hay forma de que lo puedan sacar y transportar a otra parte del mundo. Con lo cual están en una encerrona absolutamente letal. Pero que no es letal solamente para ellos, es letal para el mundo. Porque Ucrania es un gran productor de trigo, de girasol, de maíz, y sacar de circulación. De aceite, sí, un gran productor de alimentos. Ahora, vos planteás que compartieron visiones con el presidente y con el ministro de Economía. ¿Sos optimista entonces? Porque ahí Miguel Ángel te mira como diciendo qué está diciendo esta persona, ¿no? No, bueno, el escenario mundial no es muy optimista, Eddie. Fíjate que algunos piensan incluso... Bueno, quiero decir, no sos apocalíptico en la visión de lo que viene. No, a eso me refiero. Digamos, soy un poco cauteloso respecto de cómo puede escalar el conflicto bélico. Eso parece que también está en una encerrona, porque no hay manera tan sencilla de que Putin resigne algunas posturas y de que no salga demasiado desairado de su situación, y eso pone en riesgo que el conflicto se pueda terminar. Si el conflicto no se termina, o si el conflicto, incluso peor, escala a niveles mayores, la cuestión de la seguridad alimentaria, probablemente no acá, no en Europa, donde tienen un poder adquisitivo muy alto, o en la Argentina, donde producimos para 400 millones de personas, no para 50, pero sí para países de África, para países de Asia, de Medio Oriente, que importan alimentos y que no tienen un poder adquisitivo alto, esos países van a sufrir hambruna. Ahora, perdón, volviendo, no por ser argentino-centrista, pero sí volviendo a una realidad que es tan cruda también para tantos argentinos que están hoy detrás del umbral de la pobreza. Volviendo a este punto, y acá le quiero dar la bienvenida a Miguel para que también se sume. Hoy tuvimos medidas económicas. Dentro de esa medida económica hay una que tiene que ver con el aumento del gasoil. Un 12% de incremento promedio para lo que es el combustible, en un ratito lo vamos a ver en números, de la petrolera estatal YPF, pero después el resto de las petroleras también van a manejarse con esas variables de ajuste, con ese porcentaje. Lo permitió el gobierno en función de la escasez de combustible. Las medidas que habían tomado no habían rendido, ponerle un límite a la demanda de extranjeros, entonces tomaron esta medida. Yo me pregunto cómo eso va a impactar en una inflación que ya tiene este mes una base del 5%. Está bien, la pregunta es relevante, pero al final uno tiene que preguntarse por qué llegas a esta instancia. Y eso es lo que, en definitiva, me parece que es... Porque congelaste precios, básicamente. Un montón de cosas, y también, yo lo escuchaba con atención, Antonio, no es que esté en desacuerdo. Y Argentina es gran productor de alimentos, pero Argentina podría estar sembrando mucho más, podría haber producido mucho más, y no lo hace porque tiene un montón de restricciones impuestas por el propio gobierno. La más obvia son las retenciones, y además de las retenciones, después le pagan al dólar oficial, que no es nada que ver con el dólar contado con liquidación, así que la mano que le meten en el bolsillo al productor es cada vez más grande. Antonio, ¿y eso cómo se vive desde el lado del empresariado? Bueno, los productores lo viven con frustración, ¿no? Lógicamente, ellos quisieran un sistema que les permita aprovechar esta bonanza de precios internacionales de la misma manera que la pueden aprovechar los productores brasileros, uruguayos y paraguayos. Pero hago un punto y una salvedad aquí. En rigor, para el campo, cuando ganamos todos, porque un país sin reservas monetarias, teniendo lo único que lamentablemente hoy tenemos seguro que podemos exportar, que son los cereales, las oleaginosas, si se facilitara eso, son más dólares que vendrían a aliviar fiscalmente también un poco las cuentas. Por eso, ¿cómo lo ven ustedes este manejo? Me permitís responderte porque está ligado con lo otro del gasoil, que acá lo que vos estás haciendo es lo imposible para que a Argentina no le convenga producir. Eso es lo que está pasando.
YPF vale 1.400 millones de dólares. Estás importando gas natural licuado por 2.900 millones de dólares, por el doble de lo que vale YPF. ¿Qué quiere decir? Que sos un absoluto incompetente administrando una empresa que es la que tiene que estar generando energía y que tiene los recursos. Lo que pasa es que sos incapaz de hacerlo. ¿Entendés? ¿Querés más incompetencia? ¿Cuánto se pagó por YPF? El triple de lo que vale ahora. Y estas son... Y estoy hablando nada más de YPF. Vos te das cuenta de las consecuencias que quiere decir eso. ¿Por qué no hay gasoil? Bueno, es claro que el problema de la energía está en todo el mundo, el problema de los precios del gas, los precios del combustible. Pero todos esos problemas vos podrías enfrentarlos muchísimo mejor si tuvieras una política, una manera de hacer las cosas que no esté basada en la prohibición. Porque ¿sabés cómo hace economía el kirchnerismo? Prohibiendo. No tenemos empleo, prohibido echar gente. No hay dólares, prohibido comprar dólares. Hay inflación, prohibido subir los precios. ¿Te das cuenta? Es tan absurdo que nadie puede pensar que un país, que la economía de un país puede funcionar correctamente en base a prohibiciones. Estábamos con la doble indemnización por la pandemia. O seguimos con la doble indemnización. ¿Te das cuenta? La cantidad de absurdos que hay es uno arriba del otro. Y esto que estamos viendo hoy, ¿sabes lo que pasa? Es parche sobre parche sobre parche. No, casi que no sé si tiene sentido ponerse a discutir si es acá, es así, porque ese es el parche de hoy y la semana que viene te vas a tener que aprender las nuevas normativas administrativas de otro parche totalmente arbitrario que lo fija un burócrata porque no saben hacer las cosas. Lo que vos estás planteando es un cuestionamiento a las políticas, o sea, un cuestionamiento a la conducción política de todo este proceso. Con la llegada de Daniel Scioli al Ministerio de Producción y su relación previa y las conversaciones que tuvo con el ministro Guzmán, se promete, por un lado, darle un poco más de vuelo político al Ministerio de Economía, pero un rearmado del plan económico. ¿Son optimistas ustedes o les parece que puede haber algún resultado positivo en esta gestión que empieza después de la gestión Culfas, que terminó como terminó? En el mediano plazo soy muy optimista y cuando hablo de mediano plazo hablo de 3, 4 años, no de 10. Porque creo que hay muchos proyectos que la Argentina va a empezar a ver resultados concretos y que van a mitigar la cuestión de la falta de dólares en poco tiempo. Como ser lo que tiene que ver con el gas, como lo que tiene que ver con el litio, la minería en general. Y por supuesto, si la agroindustria sigue generando las ventajas o aprovechando las ventajas que como país tenemos. En el corto plazo, esta restricción hay que manejarla de alguna manera. Yo le preguntaría a Miguel, bueno, la solución ahora para vos sería liberar el tipo de cambio y que el dólar se devalúe, no sé, un 200 o un 300%? Ahora, digo, no pensando ni 5 años atrás ni en 5 años adelante. Hoy, ¿vos harías eso? Lo que pasa es que yo te voy a responder de la siguiente manera, Antonio. ¿No? Pero no me vas la pregunta. Respuesta rápida, no hay una medida que te resuelva nada. Claro. Pero es que, ¿sabés lo que pasa? Vos tenés que cambiar un montón de cosas para que puedas funcionar como país, porque ni siquiera tenés previsibilidad. Entonces, no hay una medida y que vos me apuntes con un arma y me digas, tendrías una devaluación, porque incluso si vos lo hicieras, eso no tiene ningún efecto de nada. No sirve para nada una medida aislada ni pensar en soluciones mágicas de apretar 1 o 2 botones. Estamos hablando de un gobierno que del minuto cero dijo que no creía en las planificaciones y en los programas económicos. Entonces, a partir de ahí, bueno, no hay tanto más para decir. Lo que quiero decir con esto es que, en definitiva, si vos devaluás con una economía tan dolarizada como la que tenemos en la Argentina, ya lo probamos en la época de Prat-Gay, inmediatamente tenés una inflación equivalente a lo que devaluaste. Y por lo tanto, volvés al punto inicial. Esta restricción de dólares que nos deja así como digamos, amarrados a un lugar, se va a solucionar en la medida que empecemos a tener proyectos que verdaderamente generen un sobrante de dólares. Eso no va a pasar ni el mes que viene ni el año que viene. En los próximos 2 o 3 años vamos a tener escasez de dólares y los vamos a tener que administrar. Y yo sé que esto por ahí es difícil porque eso requiere una intervención de alguien. Los próximos 6 meses va a pasar. No, digo, estamos teniendo este problema Marcela, en el momento de temporada alta de liquidación de dólares. Este es nuestro mejor momento de afluencia de dólares al mercado. El problema de la escasez de dólares no se resuelve por 1 o 2 o 3 o 150 proyectos que haya. Me parece que no es justamente la cuestión esa. Además que vos hablás de manera muy optimista de muchos proyectos, pero que después van a tener que enfrentar un montón de costos laborales y restricciones laborales
ilimitadas casi, que habrá que ver cómo se resuelven. Pero el problema de dólares o no dólares en la Argentina no tiene tanto que ver con que esté o no disponible tal o cual cosa. ¿Cómo que no? Por supuesto que no, Y Antonio. mira la minería, por ejemplo. En Chile ¿cuánto exporta de minería Chile por año? ¿Cuánto exportamos nosotros y compartimos la misma cordillera? Eso yo estoy de acuerdo con vos, pero no es una cuestión de que haya o no proyectos, es cuestión de la inseguridad jurídica, de la capacidad de proyectar, de la capacidad de contratar y ¿Por qué de un lado la cosa funciona de una manera y del otro funciona de la otra si es la misma cordillera? Varias razones, pero si querés te puedo mencionar la más evidente, ¿no? Cada vez que hay un proyecto de minería, inmediatamente se movilizan todas las organizaciones ambientalistas y bloquean cualquier iniciativa. En un país que está acostumbrado a decir con una cosecha buena zafamos, evita generar conflictos allí donde no hay demasiados votos o donde hay posibilidad de que los votos estén en contra. Perdóname, Antonio, porque sí, las organizaciones ambientalistas son ruidosas, se movilizan y hacen sus cosas cuando empieza algún tipo de proyecto, algunas con vínculos polémicos y se lo puede discutir. Pero yo digo, la dirigencia política, la que tiene que tomar las decisiones, discute en el Congreso de la Nación quién gana la apuesta de un lechón, a ver cómo vas a fracasar o te va a ir bien en los números de la inflación. O sea, si vamos a estar en 3 dígitos o vamos a estar en 2 dígitos. Ese es el nivel de discusión política que tiene nuestra conducción en el teatro principal de la democracia, que es el Congreso, en función del tema más acuciante, que es la inflación y lo que cuestan las cosas en el bolsillo. Y ahí valdría la pena preguntarse, ¿qué incentivos tiene el sistema político en la Argentina para abordar estos temas complejos, que no necesariamente son generadores de votos, pero que a largo plazo te solucionan problemas estructurales en la Argentina? No para la próxima elección, sino para los próximos 10 o 20 años. ¿Qué incentivo le ponemos los argentinos a los políticos para que se aboquen a eso? ¿Y qué incentivo se les podría poner? Y estamos yendo a un yendo fin de semana largo donde mañana es Güemes y el lunes es Belgrano. Claro, pero este ¿vale sistema la electoral... pena ser, o sea, dentro de 200 años voy a hacer fin de semana largo? Eddie, este sistema electoral cada 2 años te hace pensar en el corto plazo y últimamente ni siquiera cada 2 años. Termina una elección en el 2021 y a los 6 meses ya estamos viendo para la siguiente qué vamos a hacer. En esa discusión política donde no se discuten proyectos, no se discute el futuro, sino que se discute la supervivencia y es muy difícil gobernar. La supervivencia de la dirigencia política. Correcto. Diría Milei, de la casta. Sí. Perdón, yo vuelvo sobre las posturas, ¿no? Sos un empresario que comanda miles de empleados y vos sabés también que cuando tenés una empresa a cargo te pasa que vos también tenés que negociar y negociar con las necesidades del otro, eso implica negociación salarial y demás. ¿Ustedes pudieron debatir con Guzmán como empresa o como empresarios la falta de un horizonte en materia inflacionaria? Mira, en el agro la inflación, no te voy a decir que no sea importante, pero por estar en un negocio, tanto el nuestro como el del productor, eminentemente vinculados a las exportaciones y por lo tanto muy dolarizado, más allá de esto que comenta Miguel, que tiene razón, y no es lo mismo que te den el dólar oficial que el dólar paralelo o esas cosas, la realidad es que en general es un sector, y más con los precios internacionales que hay ahora, donde no hay problemas para absorber la inflación. La verdad, en particular a las empresas que vendemos tecnología nos está yendo muy bien. Los productores apuestan a la tecnología porque también tienen precios internacionales muy buenos y porque saben que su productividad es muy dependiente de la tecnología que usen. Entonces, no es que no hablemos de la inflación. Claro que hablamos de la inflación porque es un mal que afecta a la sociedad. Es el peor impuesto que existe. Pero también, déjame decirte esto. Argentina está proyectando un 2,5% de déficit fiscal para este año. Tiene una deuda que es cierto, está con dificultades de poder renovarlo, recién lo veíamos con Miguel. Cuando vos ves esos números en un laboratorio, le sacás el título a Argentina, todos los números macro, y se los mandás a las principales universidades de economía del mundo, te van a decir, y le incluís a eso un prospecto de cuáles son los proyectos, digamos, estas bendiciones que tiene la Argentina, cualquiera te diría, yo quiero vivir ahí. ¿Cuál es el problema entonces por el cual Alemania, Estados Unidos, muchos países de Europa tienen
una situación macroeconómica no tan distinta, excepto la inflación, no tan distinta que la Argentina, y sin embargo no tienen problemas para refinanciar su deuda. Están teniendo una inflación del 8, del 9, pero no del 60. Hay un tema de credibilidad porque somos un país que cada 10, 5 años le decimos no te voy a pagar, no puedo, no te cumplo. Eso tiene un costo. Después de varias décadas de decir siempre lo mismo, no te creen más. Claro, es un gran problema porque además está bien compararlo con lo que pasa en otros países del mundo. Lo que pasa es que nosotros arrastramos la mochila dolorosa del 50% de pobres. Marcela, discúlpame, ¿puedo hacer un comentario de esto? Porque está ligado. Fíjate, vos decís, el campo está menos afectado por la inflación. Te quiero marcar justamente parte de la incompetencia de todas las medidas que afectan propiamente al campo. Vos los números los sabrás mejor que yo, pero 10 años atrás Argentina era el 20% de la producción global de soja, hoy pasó a ser el 8%. Brasil, si antes era el doble, hoy es el cuádruple. Eso lo que te muestra es que Argentina perdió market share, o sea, participación de mercado en soja. ¿Por qué? Porque no es, vuelvo a decir, esto no es solamente confianza o el problema de los defaults que ha hecho Argentina tantas veces. Esto es problema de mal diseño de cosas, de mala conducción de la economía. YPF destruida, el campo que pierde las posibilidades, el campo argentino que está quizás zafando, tendría que estar brillando en este momento. Sí, y aportando más dólares. Está en comunicación con nosotros ya escuchándonos Adri Sack, nuestro querido Adri Sack desde los Estados Unidos, porque vamos a tocar este punto que Antonio proponía sobre la mesa. Lo que pasa también en otros países y cómo se vive o se sufre. Hola, Adri. Hola, ¿qué tal? Y acá estamos, la verdad, pensando en la primera generación que conoce el flagelo de la inflación, ¿no? Como lo llaman acá ya directamente, porque realmente desde el año 1981 no tenemos índices parecidos, pero no solamente índices, sino el hecho de que se altere la vida cotidiana por la inflación. O sea, todas las Marcelas Pagano de acá, de Estados Unidos, no tienen ni... Hay muchas Marcelas Ay, qué Pagano. terrible tener más de uno. Claro. No, por eso todas las jovencitas que tienen una vida muy linda, no, por supuesto. Pero sí, bueno, yo te hablo con 12 años más, ¿no? Tampoco es que me voy a envejecer tanto. No, pero Adri, la no te verdad tires es que tantos años. Pero vos decís que en este momento los periodistas de Estados Unidos, los que están vinculando a las finanzas y a la economía, están facturando más que nunca, básicamente están haciendo en rigor mucha tarea. Absolutamente, porque los mismos consultores que el ciudadano promedio común tiene, ¿no?, para invertir parte de su sueldo en acciones, justamente ahora tienen más trabajo, muy bien lo marcaste, porque están dando consejos acerca de qué hacer con la inflación. Acá obviamente en dólares no van a invertir, porque ya tienen el dólar como moneda, ¿no? Entonces, pero ahora tienen una suba de la tasa de interés. Claro, bueno, tenemos la suba de la tasa de interés y por esa razón mucha gente cerró tratos, cerraron acuerdos con los prestamistas, con los bancos sobre todo, por las hipotecas. Hoy mismo, después del anuncio del aumento del 0.75 porcentual por parte de la Reserva Federal en la tasa de interés, aumentó más que nunca en un día, digamos, la tasa inmobiliaria, ¿no? La tasa de interés. Se fue a 5,78. Tocaste la tasa de interés. ¿Me dejás de contarle algo a la gente? Hoy subió la tasa de política monetaria. Así que la noticia del día pasa porque el plazo fijo para personas va al 53% nominal anual, la tasa que publica el Banco Central. Después los bancos pueden modificarla. Le pregunto a ambos, ¿alcanza con una proyección que el propio gobierno está diciendo en el nuevo presupuesto va a estar en 62%? Da la impresión que no. Igual esa es una tasa nominal, ¿no? La inflación es una tasa efectiva. Se supone, vos sacaste la cuenta de una tasa del 53, ¿a cuánto se transforma después en efectiva? ¿Será 60 también, probablemente? No hice la cuenta. Aproximadamente 60, dice bueno, el entonces estaría ahí, pero sí podría coincidir, asumiendo que va a decir esto Miguel, en que no es lo suficientemente atractiva para retener a alguien en el riesgo pesos. No sé claro, si porque eso no le está pasando a Estados Unidos, por eso lo tenemos a SAC. Porque esta tasa acá no convence al argentino. El argentino viene ya con un trayecto de desconfianza importante, por eso la tentación del dólar. Adri, ¿ya sí subió la demanda de plazos fijos o de estas alternativas ligadas a la tasa de interés?
Bueno, yo no hablaría de plazos fijos todavía porque hay que tener en cuenta, bueno, que ese sistema no es que no exista, no es lo que más se use acá, pero estamos hablando de que con este aumento del 0,75 pasamos a una tasa que en algunos casos llega al 2%. Viste que la tasa, vos decís, ¿cuál es la tasa de interés ahora de Estados Unidos? Y es entre 1,75 y 2. Es como que tiene una oscilación, un margen. Pero lo que creen es que para fin de año va a llegar al 4%. Y ahí es donde se complica todo el panorama en el inversor estadounidense promedio. Lo que yo les decía recién, por ejemplo, es que normalmente, en condiciones normales, acá se suele ahorrar un 30% del salario. Y ese 30% del salario o bien va para fondos de jubilación, fondos de pensión, o bien va para invertirlo en acciones. Es muy común acá que la gente tiene una aplicación, ahora lo hace con aplicaciones, antes lo tenía en la computadora o en un cuadernito, tiene esa parte de su sueldo para jugar a las acciones, para invertir y especular un poquitito también. Por eso... Y digo, inflación en Estados Unidos, vos le das un sentido histórico, hay una generación... que tiene la Argentina, si quisiera reducir drásticamente el gasto público. Me parece que hacerlo, Está bien, pero eso no mueve la aguja, eso está claro. Pero más como gesto de ejemplaridad. El problema es tan grave es que ya el factor externo lo afecta marginalmente. No estoy tan de acuerdo con Antonio. Estados Unidos está teniendo inflación por primera vez en 40 años porque después de la pandemia abusaron directamente de la inyección monetaria. Fueron billones de dólares que inyectaron. Y bueno, ahí se ha ido trasladando a los pesos. Sobre eso, efectivamente, tenés el problema de la cadena de producción que viene de China y también tenés el problema de la guerra. Pero la raíz es monetaria y es el problema que se ha desatado en Estados Unidos. En Argentina lo que pasa es que el mecanismo para resolver el problema de gasto, que no se llega a financiar con impuestos, es la emisión monetaria. No es tanto la desconfianza que la gente pide el 53%, es que la manera de financiarse del Estado es la impresión monetaria y eso le alcanza a todo el mundo, por supuesto que a Macri también. No creamos que solamente son los kirchneristas los que imprimen. Pero hasta que la política no termine de hacer eso, había un país que tenía la convertibilidad y en ese periodo no se imprimía y no había inflación. Entonces, no nos olvidemos. Bajo tu teoría, Miguel, siempre tenemos que pasar, aunque sea un breve proceso, pero un proceso al fin de ajuste de lo que se gasta, porque no existiría otra manera. Yo te lo planteo por una cuestión. Muchas veces hay teorías económicas que dicen que si el gobierno arriesgara a bajar los impuestos, habría mayor movimiento económico. Es decir, un empresario, vos le das incentivos para que tome gente en blanco, tal vez te lo toma en blanco y no tiene doble caja, como pasa en muchas empresas argentinas. Si no, no existiría el trazado de la mitad de economía en negro. Hay una realidad. Y después también está la política del consumo. Digo, si vos no cobrases IVA y los productos los percibís más accesibles, consumís más, te mueven más, tenés un margencito más de ahorro, entonces gastás más. Y ese círculo nunca se probó en Argentina. Pero lo que pasa es que de vuelta, yo no quiero hablar de medidas aisladas puntualmente. El hecho de que vos bajes impuestos, efectivamente vas a tener más déficit fiscal en lo inmediato. Después tenés que ver cómo lo organizás, pero necesitas, no podés hacer una reforma solamente tributaria. ¿Pero qué vendría primero? Disculpen que yo sea tan insistente con esto. Y vos, Miguel, sos un técnico. Y ni que hablar, en tu caso, Antonio, que comandás una empresa, así que de esto sabes, de presupuesto sabes. ¿Qué viene primero? ¿El ajuste o el bajar impuestos? Es que no está bien planteada la pregunta, discúlpame. Contame cómo lo Porque harías. es que tenés que hacer muchas cosas en paralelo. No se trata de... Vos ponés la dicotomía... Pero por algún lugar tenés que empezar, Miguel. Pero que la manera de empezar es con las cosas en paralelo. No se trata de ajuste. Ajuste y parecía, no, vos querés ajustar, querés echar gente. Nada que ver. O sea, porque eso tampoco... No, yo no dije echar gente. Está bien, lo que te quiero decir es, no hay que sobresimplificar las cosas que hay que hacer. Argentina también es sincerar los precios de la economía, por ejemplo. Argentina tiene problemas muy graves que vos no lo podés resolver apretando dos botones. Entonces vos necesitas, entre otras grandes cosas que necesitas, tener una reforma del Estado que te haga bajar los gastos, porque no solamente bajarle el sueldo a la gente que trabaja en el Congreso, a los diputados, eso evidentemente no mueve la aguja, pero tenés que hacer una reforma laboral que vas a necesitar, porque si no, no hay nadie en Argentina que le convenga contratar gente. Eso sí, pero eso no te va a bajar el gasto público.
Eso no te va a bajar el gasto público, estamos de acuerdo, pero eso te va a permitir crecer y te va a aumentar la recaudación. Ahora, ¿entendés? agradeciéndoles la participación, vamos a pasar a otro tema, pero ya que está Adrián todavía conectado, creo que está Adrián está Sack ahí. todavía conectado, le quería plantear algo que se plantea acá en la mesa con respecto a la inflación en Estados Unidos y el debate político. Te voy a preguntar qué se ha generado allá. Acá Miguel Ángel dice, parte del brote inflacionario después de 40 años de que esa palabra casi no existía en el lenguaje de los norteamericanos, tiene que ver con que se les fue la mano en el gasto por el tema de la pandemia. Eso es un debate político de fondo, porque el tema es si había otra manera de resolver y que no explotara todo socialmente, si no había más gasto, y cómo se está dando esa discusión en Estados Unidos. Bueno, Miguel Ángel justo tocó un punto, yo lo escuché muy atentamente. El argumento al que apeló Miguel Ángel es el que usan sobre todo la oposición republicana acá. La oposición republicana señala con el dedo a la administración Biden de haber justamente abusado de la billetera. No hablemos ya en términos de impresión, mientras esquiva el heladero que pasa por acá, no importa, está todo bien. No es tanto por temas de impresión, porque el dinero de aquí tiene valor, está respaldado digamos, si lo comparamos con lo que sucede en la Argentina, se le podría echar la culpa a eso. Sí hubo una elevadísima carga de subsidios, justamente que hizo que cambiara la calidad de la mano de obra y que se moviera mucho justamente el mercado laboral, a punto tal de que de alguna manera también hizo descender la actividad y estancar una economía que venía creciendo y que después volvió a crecer. Pero también, ¿a qué le echa la culpa a Biden? A dos cosas. Al impuestazo que puso Trump a China, a los aranceles elevadísimos de más del 25% a la importación de bienes de un país del que Estados Unidos depende mucho en muchas importaciones, particularmente tecnológicas, ¿no? Por otro lado, directamente culpó a Vladimir Putin, ¿no? Casi insólito, por sobre todo el aumento explosivo de los combustibles, ¿no? Entonces, claro, Biden carga sus tintas ahí y dice: el control de la inflación no es algo que podamos hacer desde la Casa Blanca. No tenemos una palanca en la Casa Blanca. Casi parecido a lo que se escucha acá. Adri, gracias por participar en Para que Sepas, como siempre. Y una para el final, porque se lo amerita este debate. ¿Cómo ven el segundo semestre? ¿Por sí o por no? ¿Mejor que el primero? ¿Cómo lo ven? Si el conflicto bélico no escala a un nivel muy fuerte, creo que tenemos alguna posibilidad de que empecemos a ver un índice de inflación hacia la baja, de que haya más liquidación de exportaciones respecto a otros segundos semestres, porque creo que todavía falta mucha soja por vender. Y es un momento de transición, no tenemos que esperar tampoco milagros. Bien, y Miguel... No, yo no soy optimista. Me parece que lo que está... El mercado está preocupado, incluso si el gobierno puede refinanciar su deuda en pesos, eso es grave. Y permitime un comentario de lo que dice Adrián respecto de que Biden le echa la culpa. Los políticos le echan la culpa a cualquiera que sea, no importa si es argentino, estadounidense, ruso o de Mongolia, porque ellos son los causantes de la inflación cuando imprimen y después dicen: la culpa la tiene él, la culpa la tiene él, la culpa la tiene la máquina de imprimir billetes. Y él dice: el dólar está respaldado. No está respaldado por nada, es fiat money. Es dinero fiduciario. No estás de acuerdo. No, porque fíjate que en el 2019 terminamos casi con un déficit fiscal de 0. Una inflación del 50% y una caída del PBI. Entonces me parece que es demasiado fiscalista la mirada monetarista y fiscalista, las dos cosas, y desestima el shock, la restricción externa. En la Argentina, cuando faltan dólares, por más que vos no emitas nada y tengas un déficit fiscal hiper prolijo, te va a ir mal. Bueno. A mí lo que me da miedo es que el año que viene es un año electoral y los años electorales en Argentina son de caldo gordo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Mercados. ¿Vas a ahorrar en pesos o en dólares? ¿Qué recomendás vos? No hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda. El que ahorra en pesos está totalmente demente. Nada más. Pero ¿y los plazos fijos que están atados a la inflación tampoco? Hacen mal la cuenta. Mira lo que se pueden ahorrar, te cobro interés, de repente viene el dólar y te pasa como una Ferrari. Pero el último año le fue bien al plazo fijo. Le fue bien hasta que de repente viene el dólar y te pasa como una Ferrari. Hay periodos donde la gente hace mucho dinero ahorrando en pesos. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Pero es que así funciona. Hay que saber entrar y salir. Pues tiene que ver el futuro. Es lo que hacen las empresas, ¿no? No, es que eso es ver el futuro. El futuro yo no lo sé ver. Siempre resulte. También. Claro.
¿Ves? Muchas gracias a ambos. La verdad es un placer tener estos debates con estilo y con mucha información también. Respetamos ambas posiciones, como siempre, para que sepas, plasmamos todas las miradas. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. El avión es el tema del momento en la República Argentina. A el avión, ni Tatú pudo verlo venir. El personaje aquel de la Isla de la Fantasía, esa serie que hizo Capote allá por los años 80, y digo Capote porque es de los años 80. De eso estamos hablando, ¿no? La tapa de hoy es un poco un balance de lo que viene sucediendo en la Argentina de los últimos días, previo a este fin de semana XXL, y la verdad que tratando de descomprimir un poquito cómo darle un sentido un poco humorístico a lo que nos está pasando. Así que esta tapa de Para que sepas de PQS es una edición especial, humor negro, espectacular producción. Sigue viniendo el avión, no para de venir el avión. Espectacular producción, Teherán, Caracas, Buenos Aires. La serie de fantasía que hace sudar al gobierno argentino, donde lo estuvimos viendo y ahora vamos a retomar el tema con Martín Angulo en algunos minutos para contar las últimas alternativas, porque mientras nosotros estamos hablando acá, empezó la instrucción judicial dentro del avión, el avión de la empresa iraní-venezolana de cargas que nos tiene entretenidos con la sospecha de que puede haber, no sé, espionaje, tráfico de armas, preparación de alguna movida terrorista, etcétera, etcétera. Martín, ¿vamos a ir para el lado del espionaje en esta causa? No, en principio ni la fiscal ni el juez plantearon investigar ese hecho. Hasta el momento, por lo menos de lo que yo sé, no hay una hipótesis de espionaje en la causa del avión. El avión y las otras cuestiones que tuvieron que ver con esta semana y que están en la tapa de Para que sepas, el chanchito ese que está en la punta superior izquierda para todos ustedes, derecha si la miramos del otro lado, regalo 1, viste que las revistas traen muchas veces regalitos, Sí, regalo número 1. Muchas veces la compramos por eso. Un lechón, claro, se compra más por los regalitos que por el contenido periodístico muchas veces. Regalo número 1, me lo digo yo que hice revistas casi toda la vida, un lechón de 10 kilos para que lo apueste tu diputado favorito, que es lo que hablábamos recién con nuestros invitados, el nivel de la discusión política de la conducción argentina, que en el Congreso se apuesta lechones para ver a quién le va peor. Te va a ir peor a vos en tus pronósticos, me va a ir peor a mí en los tuyos. Mientras tanto, ¿quién tiene acá para comprar un pedazo de lechón para la comida del fin de semana? Y el último extra, regalo número 2, Arrogante Brown. Arrogante Brown no es el almirante Brown, es el Arrogante Brown, es el líder de los supermercados La Anónima, que nos dio su visión humorística y su visión chistosa de qué hace con la inflación, y él dijo que yo lo que hago es, y remarco. Eddie, ¿te puedo decir una cosa sin que te enojes? No, sí. Yo de cuando vos hoy temprano planteaste la tapa dije, qué lindo, qué gracioso. ¿Quién es el enanito? Dije. El enanito se llama Tatú. Claro, porque viste, no nos dejes afuera los que... Es yo un no tengo esa personaje cultura de que la tenés serie vos. La Isla de la Fantasía, que Ricardo Montalbán era el actor protagonista de esta cuestión, y este chiquito Peticito era una isla que es donde se la pasaba muy bien y donde cada cual cumplía la fantasía que quería y se daban romances y algunas otras cosas. No era tiempo de sexo, de droga ni de rock and roll. ¿Qué decía lo del avión? Y él, Me gustaría escucharte de nuevo, él ¿eh? se subía con una especie de mangrullo y veía venir el avión que traía a los pasajeros. Ahí está. Mira qué ¿ves? lindo. Este es Ricardo Montalbán, ya fallecido, el hombre, un actor estadounidense. Y este es Tatú, el personaje que gritaba el avión, y anunciaba que todos esos protagonistas la iban a pasar bomba en esa isla de la fantasía, que acá nos queda la bomba. Espectacular. Bueno, y hoy en una misma causa judicial se dio la coincidencia de que hubo malas noticias para el macrismo y para el kirchnerismo. Y vino del lado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque hoy el máximo tribunal, no con su integración original, sino con una integración de conjueces, resolvió varios expedientes de lo que son las causas por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo más importante para mí es que esta Corte de Conjueces confirmó el procesamiento de el ex jefe de la AFI durante el gobierno de Macri, Gustavo Arribas, y de la ex subjefa de la AFI,
Silvia Magdalani en una de las causas por el espionaje ilegal, puntualmente en lo que es el espionaje ilegal al Instituto Patria, que se hizo durante un tiempo en el que Cristina Kirchner todavía no era vicepresidenta de la Nación. Esto fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Esos procesamientos, que en su momento fueron dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora y confirmados por la Cámara Federal de La Plata, hoy quedaron firmes. Y esto implica que por ese hecho, tanto Magdalani como Arriba ya pueden ser enviados a juicio oral y público. Y el otro aspecto que es importante de lo que hizo hoy esta Corte de Conjueces es que confirmó que las causas de espionaje van a continuar investigándose en los tribunales federales de Comodoro Pi. En su momento eran causas que estaban en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, después pasaron a Comodoro Pi y eso fue objetado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que le pidió a la Corte que no sigan en Comodoro Pi, que vuelvan a la Justicia de Lomas de Zamora. Hoy la Corte de Conjueces dijo no, siguen en Comodoro Pi, y también esta es una resolución que por ser de la Corte es definitiva. Así que en un mismo día desde la Corte, malas noticias para el kirchnerismo y malas noticias para el macrismo. Rosario. Hay para Y todos. sabemos que la economía es lo que más divide al Frente de Todos, a los distintos sectores del Frente de Todos, por lo cual hoy era un día clave para entender con las medidas económicas anunciadas por el gobierno cómo estaba el clima dentro de los principales socios de la alianza. Por ahora el kirchnerismo no critica las medidas, incluso cuando vemos lo que pasó con la segmentación de las tarifas, lo que el kirchnerismo cuenta es que es algo que se debía hacer. Es cierto que ellos habían presentado otro plan de segmentación, pero dicen, nosotros no estábamos de acuerdo con la segmentación. Incluso si recordamos, el gobierno de Cristina Kirchner quiso segmentar las tarifas y no lo logró, porque se acuerdan que se había creado una página en donde se inscribían cada uno y era voluntad. Bueno, obviamente cuando esa voluntad nadie quiso perder el subsidio, fueron pocos los que quisieron perder el subsidio y no lo lograron. Pero por ahora no hay fuego amigo dentro de estas medidas conocidas hoy. Tenemos que decir que, como siempre, tenemos nuestro amuleto de la suerte, que es un personaje sobre el cual, Eddie, necesitamos todos los programas hablar. Y es ni más ni menos, como Decilo le gusta vos. pronunciarlo, Pronuncialo vos, en el presentalo conurbano vos. bonaerense, y a Dari le fastidia y no sé por qué, en el conurbano bonaerense hablan de Elon Musk. ¿Qué sabemos de Elon Musk hoy? ¿Qué estuvo haciendo el hombre? Bueno, primero que después de tantas idas y vueltas ya es prácticamente un hecho la adquisición por parte de Elon Musk de Twitter. Recordemos, 44.000 millones de dólares es lo que pagó el dueño de Tesla, de SpaceX, por la compañía, por esta red social. Y tuvo un primer encuentro con los trabajadores, con los empleados de Twitter. 7.500 aproximadamente son los empleados que participaron de una especie de conversación virtual. 7.500. Sí. Le enviaron preguntas de forma anticipada y él fue respondiendo. Bueno, una de las preguntas fue, ¿va a haber despidos, señor Elon Musk? La respuesta de Musk fue, bueno, el que no trabaje bien será despedido. Voy a aplicar una meritocracia radical. Si trabajas bien y das resultados, buenísimo, te voy a querer. Si no das resultados, Y ¿qué pero estás haciendo ¿cómo acá? se ponen esos objetivos? Porque yo lo digo y bueno, suena lógico, nos pasa a todos los que tenemos un laburo, nos corren con deficiencia, pero eso es trabajar, sí, y ser empleado. Ahora, el tema es cuáles son las exigencias que vos tenés que cumplir para ser considerado eficiente. Bueno, esa es una de las cosas que se están preguntando hoy los empleados de Twitter, porque todavía no presentó. ¿Qué querés de mí, Claro. Elon Musk? Todavía no presentó bueno, este es mi programa un programa de gobierno, vamos a decirlo así, para hablar en términos políticos, para la empresa. Yo quiero ir hacia acá, mis objetivos son estos. Todavía no lo saben, ni los empleados, quizás no lo saben, ni el propio Musk, que lo único que plantea es, bueno, queremos Siempre abrir. trabajar bien o trabajar mal en una empresa tiene que ver amoldarse a los objetivos que persigue esa Exacto. compañía y que en muchos casos están estipulados en un ABC, en un manual de objetivos. Sí, ¿no? el manual de estilo para los periodistas, ¿no? Manual de estilo Más y o menos. manual, plan de negocios Claro. y todas esas cosas que hacen las empresas para poder Siempre nos da que transitar hablar, el Elon, ¿eh? tiempo, pensar el futuro. Míralo, Elon. Terrible, bravo. Como jefe debe Perdón, ser ¿no? exigente. Dicho sea de paso, investigado por la justicia el señor. ¿A qué? Pará, También. eso no la tenía. ¿Con quién? ¿Qué pasó? Acusado de estafa piramidal. No, Te digo, Elon. a Comodoro Pi solo le falta Elon Musk. que va a llegar, Acusado no lo- de no lo- estafa no lo sabe. piramidal.
Epa. Atentos con ¿Cómo eso. es ¿En eso? Argentina ¿En qué famoso época? habrá caído? Bueno, siempre hay algún argentino que cae en la volteada, claro, ¿viste? siempre aparece alguno. Pero hay Vamos a ver. información ¿Cómo es una estafa de gobierno sobre el piramidal? tema. ¿Qué hacía? Es una estafa. Bueno, porque él efecto promovió, dominó, diríamos. Dogecoin, que es una especie de, bueno, una criptomoneda. El de que también promovía Milei, la criptomoneda mismo? Coin. Claro. Claro, porque... No es la misma de Milei. porque no es acá la no puede misma de operar Milei. tampoco. Es otra, no, porque es acá la no misma puede de Milei. denominación. Porque acá no puede operar tampoco. Pero lo acusan de que esta criptomoneda que estaba promoviendo, bueno, en realidad funcionaba con la lógica de una estafa piramidal. Así que, ojo con eso, que por ahí tiene que dar explicaciones ante la justicia. Cuidado, ¿eh? Bueno, yo les digo que en un ratito nada más vamos a estar con el buen mozo de Javier Mozo, que aprovechó el fin de semana extra large y dijo, yo también, soy cronista, pero agarro la valija y me voy y hago en vivo la cobertura de qué tan buena es la temporada este fin de semana. Mira lo que es fachero. Me Está con tengo la inquietud por la valija, valija con las florcitas El rosas. carrión. A ver, ¿quién es el compañero Pero, y camarógrafo bueno, que ¿qué le va va a a hacer el hacer? zoom? A ver. Es importante porque para la identificación. Me encanta, pero no te hacía Open con ese mind, estilo de, chicos, de open valija, mind. Javi. Open mind, sí, open sobre mind, gusto. diría Mirá Moria. qué lindo. Así que Está bien, sobre gusto. Yo. XXL, fin de semana, extra large. Estamos en retiro, me agarraron justo, porque estoy a punto de salir. Hay tantos colectivos que todavía no tengo el destino. Todavía estoy pergeñando, a ver si es la costa, si es el centro, si es la Patagonia. Todavía estoy viendo. Mozo. Pero acá estamos, pronto para salir en cualquier momento. Mozo, al fondo atrás tuyo está el 22. ¿Viste lo que es el 22, no? El 22, sí, los dos patitos, Edi. El loco, mozo. Fin de semana extra large. En un instante bueno. nada más vamos a hacer el reporte de qué Pero está pasando en claro. Retiro. Che, ¿hay economía que da para gastar o no? Sí. En un ratito nada más con Javier, el buen mozo. Está pleno, está pleno. Y ahí sigue paradito Javier Mozo en el 22, el loco en retiro, esperando el bondi que te va a llevar a dónde, Javier. ¿Te gustó la 22? Estaba viendo si me iba a la falda a Córdoba. No, pero dame bueno, el ¿qué va a gusto hacer, Eddie? que alguien le va a jugar. ¿El 22 a dónde va? ¿Cuál es el destino del 22? Vamos. Uy, casi me llevan puesto. A ver, ¿a dónde va el colectivo que está en la Dársena 22? Vamos a averiguar. Exacto. ¿Dónde van, muchachos? A ver, permiso. Sin ¿A dónde barbijo va, ya, amigo? ¿no? Villa General Belgrano 2005. A Córdoba. Muy Villa bien. General Belgrano, General Córdoba. Belgrano. Hermoso Bien, lugar. hermoso. A tomar cerveza. Hermoso lugar. Te diría que casi capital A nacional de la tomar cerveza, cerveza. exactamente. Exactamente. Sí. ¿Recién alguien escuchó con barbijo o sin barbijo? No, protocolarmente todavía todo el mundo que ¿Sí? viaja en colectivo con barbijo. Ah, Pensé mirá. que decías, Pero ¿cómo pará. haces para tomar Sí, cerveza sí, con sí. barbijo? Sí, no, le haces un agujero. No vas a tomar cerveza. Agujerito, exactamente, mirá. ¿Cuál es el destino acá van a más la demandado, falda. Javi? Este ¿a dónde va? Ah, Posada. Este va a Posadas, ok. Estamos muy lejos, ¿no? Destinos muy lejos. La Falda, Villa General Belgrano, Posadas, en Misiones. Por 4 ¿Qué me días, decía por Marce, perdón? No, yo te preguntaba así, por lo menos mirándolo, ¿cuál es el destino que más se está demandando? Sí. Es decir, la mayor afluencia de gente Y en la estos costa. micros. ¿La costa? Mira vos, con este La frío, la Javi. costa, básicamente, sí, básicamente. Pero a ver, el tema es la distancia. Si bien recién hablaba con una chica, iba a Santiago del Estero, tiene 13 horas de viaje Claro. a Santiago del Estero. Es como que llegás, tenés Te 48 sacás la horas y foto y ya estás volvés. pensando en volver. Javier, correte del 17, pasalo de largo, pasá de largo el exactamente. 17. Sí, no necesitamos Mirá, desgracia. pasamos- por Uy, favor. uy. Claro. Ah, pero Eddie, no te creía tan así con el tema de los números. Vení, ¿a dónde vas? Vení, bueno, ¿a dónde claro. vas? ¿Cómo Uy, la estás? agarró. Bien, no, vengo a despedir a mi nuera que se van para Córdoba. ¿Y a dónde está tu nuera? En el pipi room. ¿Y con quién más estás? Vení, a ver, Piojo, vení. Nieto. ¿A dónde El vas? baño, la nuera. Yo no voy a ningún lugar, mi mamá Sí. va a Córdoba, a Va- Villa María. Tu vieja Moderna, va la a mamá. Villa María. Villa María. Ok, ¿y a dónde estás? ¿Con quién estás acá? Con papá, mi abuela, mi tía y mi mamá que se fue mi hermano. ¿Y vos te quedás acá? Sí. ¿No te llevan a ningún lado? No, pero mi hermano sí. ¿Está castigado? Preguntale si está a ver, castigado. vení, a ver.
Vení, ¿a dónde vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A Córdoba, a mis pagos. ¿A tus pagos? Sí, vengo a estudiar acá a La Plata. Ok, estás estudiando acá y te vas aprovechando estos días. Exactamente, para ver a la familia un poco. ¿Cuánto hace que no los ves? Hace 4 meses que no voy. Vamos a ver, ¿cuánto sale un pasaje a Córdoba? Pagué 4.500 ida, 4.500 vuelta. 9 lucas ida y vuelta a Córdoba capital. Sí, sí, Córdoba capital. 9 lucas. Un lechón una moneda, casi, ¿no? un Yo lechón. pensaba cuando vine a estudiar que iba a ir cada 3 meses, pero no se puede. 9 lucas cada 3 meses. 9 lucas cada 3 meses, imposible. Va a tener que ir 2 veces por año. ¿Tenés la facilidad de poder pagar con tarjeta y en cuotas o no? Lo pude sacar en cuotas, sí. Sin interés. Suerte, buen viaje, aprovechalo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Córdoba. A ver, vení. ¿Te sacás un segundo el auricular? ¿Para dónde vas, amigo? Para Córdoba. También Córdoba, mira. ¿Aprovechando el fin de largo? Sí, me estoy escapando de laburo. ¿Cómo? Me estoy escapando de laburo un ratito. Ay, lo estamos tengo días poniendo al libres, aire. entonces aprovecho. Muy bien, tiene te una estamos pinta mandando al bárbara de frente hincha de por Talleres. filmarte. No. Ya saben. Ya saben. Che, instituto, Racing, Talleres de Córdoba o Belgrano. Instituto, porque mi abuela es de ese barrio. Bueno, escuchame una cosa, pasala bien. ¿Hace mucho que no vas a Córdoba? Sí, 2 meses. ¿Generalmente vas seguido o más o menos? Cuando hay fin de largo. Cuando hay fin de largo. O vacaciones. 9 lucas el pasaje a Córdoba, más o menos. ¿Ida y vuelta? No, yo lo conseguí más barato. Epa, ¿qué hay? ¿Un tongo? ¿Tenés un tongo ahí con alguien de la empresa? No, en realidad hay que saber cuándo sacarlo. ¿Por qué? Y porque en realidad cuando vos lo sacás, no una semana de anticipación, sino un poco antes, los días martes, ahí te avivas un poquito y está un poco más barato. Si yo ¿Los el martes? pasaje lo conseguía 3.000 pesos. Pará, vamos de vuelta. No, Mirá porque qué buen, este qué es buen un- consejo. Este es un datazo. Qué buen consejo te están Datazo. dando Dice ahí. que sí, No Martín la muchos lo tenía saben esta. eso. A ver. ¿Cómo Datazo. ¿Cómo te llamás? Lucas. Lucas, a ver, explicámoslo de nuevo. Que yo saqué el día martes y se da la casualidad de que siempre me fijaba porque estaba muy barato. Y yo digo, acá me parece que una estafa porque lo saqué por internet. Sí. Resulta que al otro mes lo veo de vuelta y seguía barato. Sí. Y siempre los martes. Los martes. Y este lo saqué una semana antes, 2 semanas antes y sí, 3.500 pesos. 3.500, o sea que... Igual no cambia mucho porque son 500 pesos de diferencia. Recién hablaba con un chico que iba a Córdoba capital, había pagado 4.500 de ida, 4.500 de vuelta, una luca en total. O sea, 2 lucas en total. Claro, porque depende también la empresa con la que te la tomás. Okay. Y como O sea se divide que- más, yo estoy acostumbrado también a mi trabajo a tener que trabajar en larga distancia y tenés 3 tipos de micro, entonces tratás de buscar el más económico dependiendo del horario y sabés que a la noche, un jueves o un viernes, va a ser más caro. Buen viaje. Muchas gracias. Que disfrutes. Chau, chau. Cambió el Seguimos, refrán, mirá, Lucas, vamos, ¿eh? vamos. Javier, cambió el refrán, Lucas, ¿eh? Sí, Martes, sí, no te cases ni te embarques, pero saca boleto. Ahora, ¿sabés qué? No, ahora sí. Ahora estate atento para sacar el pasaje. A ver, Javi, dame un instante que Martín Martes, tiene cosas no te para cases ni aportar. te embarques. Martíncho. Que no. Martes, no te cases ni te embarques, pero está... Pero Sí, saca el perdón. boleto antes. Que Dale, Martín. había un conocido que está planificando las vacaciones de invierno y me comentaba que averiguando por precios de pasaje en avión y en micro, la diferencia a favor del micro es muy poquita comparado con el avión. El avión. Que en algún punto, Sí. si vos te pones a pensar la distancia que tenés que recorrer en un micro y el tiempo, mejor dicho, en un micro o un avión, muchas veces vale Sí, la pena pagar Bueno, el pasaje en tiene avión. sentido para el dato que daba Ro al comienzo, ¿no? De la cantidad de ventas que tuvo Aerolíneas Argentinas. de Exacto. pasajes, 90% de reservas de todos los vuelos que transitan por Argentina están destinadas para este fin de semana largo, por lo cual se espera en los destinos turísticos un fluido turístico importante, ¿no? de los ciudadanos que salen de la ciudad de Buenos Aires, Ustedes- pero también del resto del Claro, país. claro. Hay muchos destinos que se van Ustedes- del interior del país. Si estuvieran los trenes de larga distancia a full en este país, la También. semana pasada me tocó cubrir Claro. también la apertura de viajes a Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y demás. La diferencia de precios con respecto a los colectivos Sí, es abismal. tremenda, Sí, tremenda. tremenda. Y ahora aumentó el gasoil, tremenda. imagínate Es lo que va a venir. Pero la diferencia es tremenda. Así que, ¿a dónde vas? Javi, A Santa Rosa. A Santa Rosa La Pampa. Santa Rosa La Pampa, bien. Calamuchita. Santa Rosa de Calamuchita, Santa Córdoba. Rosa de Calamuchita, bien. Bien. ¿Cuánto hace que no vas? No, es la primera vez que voy. La primera vez que vas, ¿con quién vas? Con mi novia y mi suegra. Con tu novia y tu suegra. che, eso es un buen plan. Mamita, Qué ¿cómo es fin de- eso? Javi, preguntale si es Pará, un pará, buen plan pará. ese. Sí. Mandalo al Sí. frente.
A ver, está bueno ir con la novia, seguro, pero con la suegra, ¿cómo es eso? También. ¿Sí? Porque está cerca, por eso No está tiene nada cerca. para decir. ¿Paga la suegra? Por ahí paga la suegra. Pregúntale a la suegra. Le hace viajar la madre, che. ¿Paga la suegra? Paga la suegra. Ah, paga la suegra. La pregunta es, ¿quién paga? ¿Pagás vos o paga la suegra? No, pagamos entre todos. Pagan entre todos. No lo hace muy convencido igual de que eran de todos. ¿Y dónde está la suegra en este momento? Escuchame, ¿dónde está tu suegra? ¿Está viniendo? ¿Todavía no llegó? No, se fue a ver algo. Está esperanzado. Ahí está. Ahí viene mamá. Queremos ver a la Vení, suegra. Vení. Escuchame una cosa. Estoy en vivo para 24. Qué vergüenza. ¿Viajás con tu yerno, con tu hija? Sí, ¿Cómo surgió la idea? surgió. Iba a viajar sola, pero bueno. Ah, encima el viaje era de ella. ¿Quién garpa se todo? le colaron, Cada claro. uno lo suyo. ¿Se te colaron? No, cada uno lo suyo. Claro, pero digo, ¿se te colaron ellos? Sí, digamos que sí. ¿Qué dijeron? Escuchame, ¿vos te vas? No te vas sola. Llévanos a nosotros también. ¿Cómo fue? Sí, más o menos iban a viajar por su lado y yo por el mío y bueno, como que ¿Pero terminamos cuántos años uniendo. tienen ellos, ¿Pero los chicos? iban a ir a diferentes destinos o a distintos? Sí, más cerca y bueno, se dio. Y escuchame una cosa. Ojalá que no esté mirando la tele porque es una sorpresa Ok, para la persona que... Entonces así, escuchame. Uy, pero mirá que nos ven en todo el país. ¿Cuántos? Sí, ojo eso, porque nos están viendo en todo el país. ¿Cuántos años tiene tu hija y tu yerno? Mi hija tiene casi 19 y él tiene 21. ¿Y van bien? Polémico, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, Polémico, aprovechen ya el podrían fin irse solitos, aprovechen che. el fin Muchas gracias. Muy amable. Vení, seguimos dando vueltas. A ver, por acá vamos. ¿Vos te vas o recién llegás? Estoy en vivo para 24. ¿Y a dónde te vas? A Tres Lomas. Tres Lomas. Explícame, ¿Tres Lomas es acá en Provincia de Buenos Aires o no? Sí. ¿Te vas aprovechando el fin de largo? Me voy volviendo para Bariloche porque soy de Bariloche. ¿Sos de Nada más que Bariloche? tengo una Qué madrina, mi madrina tiene 95 años, voy a verla. Ajá. Soy de Qué Bariloche. bueno. O sea que pasás por Tres Lomas unos días y después seguís para Bariloche. Sí. Que la pases bien, disfrutalo. Gracias, igualmente. Feliz fin de semana. Igualmente, mirá vos a Tres Lomas, pero después se va a Bariloche. A ver, tengo ganas, a ver... Si ustedes ven... Vení un segundo, estoy en vivo. ¿Para dónde vas? A Córdoba. Todo el mundo va a Córdoba y yo había dicho que todo el mundo se iba a la costa. Mirá vos qué mal quedé. Está frío para acá. Está frío para ir a la costa, es cierto, pero hay... Mirá, todo para allá es para la costa. Escuchame una cosa, ¿sos de Córdoba? Sí, estoy de Córdoba. ¿Cuánto hace que no vas allá? Un mes, para el fin del 25 de mayo. Ah, pero vas seguido. Vamos Javi. seguidos. Javier, ¿vos tenés la valija esa tan pituca que tenías antes? 8 lucas. Sí, en colectivo sí. Es carísimo eso. Sí. Bueno, está bien. Esta Pasala conversación... Bien. No, Lleva no, mucha no, ropa de pida, abrigo, ¿cómo Javier. es? No, me llevo una camperita. No, Javier. porque vivo allá en realidad, vuelvo a mi casa. Ah, ok, sí, Marce. Javi, Chao, no, gracias. anda a buscarla, Javier. Vive allá. Queremos preguntarle si va a viajar sola porque me parece que hay una buena empatía acá. vení. Vimos química. ¿No Vení. querés viajar con ella? Me preguntan. No, Marce, no puedo. No, pero... Bueno. Yo tengo. ¡Ah! ¡No sabíamos! Pero es por- ¿Cómo andás pero es- con la valija solo? Pero es por el canal. Pero mirá, ella Pero es por yo laburo creo que no... esto. Ella creo que tengo- aceptaría, ¿eh? Pará. Ponele. A ver, pará, Sí. vamos a poner. ¿Cómo se vamos llama a la poner un amiga? auricular. Ahí vamos. Vamos. ¿Cómo te llamas? el colectivo, ¿Cómo? Flor. Flor se llama. Flor. Ahí va. Flor, vámonos de acá. Flor Pará, de ahí compañía, le ¿no? ponemos Sería, auricular. mozo. Flor. No. Mira, ya estoy escuchando. ¿Sabés 9 qué? menos 10. Acá te Falta habla un Marcela rato. Pagano y Edi Zunino. Quiero decirte que acá hay un equipo de por lo menos 20 personas que dijeron, mira qué linda pareja. Y se generó una química y ahora Hola, Javier está Marce, un nervioso. gusto. ¿Cómo andás? Javi, nuestro cronista está nervioso con tu presencia. Muy bien. Mi vida. Acá el director yo nos no dice dije eso. el director En ningún nos dice momento. por el audífono que pasó algo ahí, que hubo Sí, onda, que ¿eh? no salió al aire tanto, pero se vio. Nos quedan, claro, no. Nos quedamos haciendo las notas juntos ahora. Acá hay un ¿Eso, viste? productor que se llama Gonzalo que dice que sos muy bonita, que por qué no te das una vuelta por América. Gracias. ¿Viajás solita? Porque está de vamos a moda ir, de vamos viajar a ir, sola, vamos a ¿eh? ir. Te digo que las mujeres no la bancamos muchas veces viajando Sí. sola. Sí. Vos sos de Córdoba
¿Estás de paso acá en Buenos Aires y volvés para allá ahora? Claro, en realidad trabajo en Córdoba y trabajo en Buenos Aires, entonces voy y vuelvo. Ajá, ¿y hace un mes que no vas allá? Sí, hace un mes que no estoy en O Córdoba. sea que volvés en la semana, volvés de nuevo a Buenos Aires. Sí, la semana que viene vuelvo. Vuelvo Ok. y los visito. ¿En qué horario Vuelvo y los preguntas? visito. Volvés Vuelvo y con el visitas. café. Falta eso. Cuando volvés, ¿En qué cuando horario? volvés, dame el teléfono, todas esas ¿Qué preguntas. No, dirección? esperá. Eso Se hacelo nota fuera de mucho, cámara. diría Axel Kicillof. ¿Cuál es el trabajo este que haces mitad y mitad Córdoba-Buenos Aires? Si se puede saber qué clase de trabajo. Soy médica y bueno, atiendo allá y atiendo acá. ¿Es médica? ¿Vos? ¿Qué Mirá. especialidad? Hago medicina legal, todo lo que es ART. Mira qué bueno. Ah, bien. ¿Cuántos años tenés? 29. ¿Y está bueno Es ese una trabajo? encuesta. ¿Está bueno ese Sí, trabajo? muy bueno, muy ¿Sí? bueno, muy bueno. La verdad que sí, se puso un poco difícil con el tema de pandemia, pero hoy por hoy ya... ¿Sabés cómo vamos si a uno le terminar gusta, creo que lo disfrutas. este aprendés a móvil? disfrutar. Queremos que vos puntúes a nuestro cronista. ¿Cómo? Del 1 al 10. ¿Qué performance? ¿Qué aptitudes le has visto del 1 al 10? No, un 10, un 10. Ah. Te lo un dije. 10, lo De veo todos que- modos, Lo vi, doctora, lo vi. de Sí, todos sí, modos, dije un doctora, sepa que no tiene remedio, mozo. Ale, bueno, gracias por el aviso. Gracias, Javi. Te Caso dejamos perdido. para que tengas tu momento a solas. No te queremos molestar. Es todo trabajo, chicos. Es todo laburo. Mirá qué simpática, qué buena onda. La doctora Chicos, Flor. nos vemos. Chao, Nos un vemos. gusto, un gusto. ¿Hace Chao, cuánto hasta luego. que no vas al teatro? Que no voy al teatro, y desde antes de la pandemia. Y a comer una pizza, esas pizzerías en donde si la habré mozzarella ido rebalsa aceite. esa que se identifica con Gardel, no sé si podemos nombrar Los que no mueren nunca, esa que está Gardel con el obelisco Me detrás. encanta. La mejor esa. Vamos. Gran pizza, gran pizza. ¿Qué está Y Gonzalito después por ahí? Mira. Enfrente- Después No. la novia del cuarteto, ¿viste? Esa te hacía Sí. la Qué pizza rico. doble. ¿Cuál es la ma- mejor? La pizza media masa y Para la mí pizza. la primera que Miren, nombró Eddie. miren la postal, miren la postal. Qué Otro que anda buscando bonito, chicos. muy bien. Ay, ¿Dónde che, van? ¿cómo nos ¿Dónde usan están los yendo? móviles Che, para viejo, esto? ¿pero qué es esto? No, porque... No, porque ustedes estaban hablando de pizza y las chicas ya están con una pensé caja que- de pizza y nos están esperando. ¡Feliz noche de chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Hola, ¿cómo va? Wendy. Wendy, ¿y vos? Sofía. Sofi, el fin de... Y Wendy, el fin de largo no se van afuera, se quedan acá o se van. ¿Qué van a hacer? A un departamento. Sí, nos Porque quedamos hace en frío. Hace Bien. mucho frío, yo les quiero contar, Marce y Eddie, que hace un frío en Avenida Corrientes. Pero espérate, y entonces espérate. van a hacer día de chicas hoy. La Hoy vamos a hacer pizza. día de chicas. Compramos pizza en el mercado de San Nicolás y vamos a comer en el departamento, ¿sí? ¿Cuánto le Sí, Eddie, salió? decime. La pizza de mozzarella o con algún otro Es una ingrediente. Y la pregunta pizza- clave. ¿Ya la comieron? No. Pizza de masa Pizza- madre. Pará, correme la mano, Pizza correme de la masa mano. madre. Tremendo, sí. De cuatro Correme quesos. la mano, ¿qué A ver, tiene? espérate, Correme la. Ahí a ver, va. pizza de masa madre, ¿de qué es? Margarita. Che, se le va a 4 enfriar. quesos y margarita, mitad, mitad. 4 quesos y margarita. Claro, Yo cada vez que hay tiene comida, como un chicos, les cuento pesto que ahí. parece que me llama la comida directamente. Y por ahí la quieren probar en vivo, a ver si es buena o No mala. sabemos todavía, no la probamos, pero bueno, después vemos si la Prueben, Que la prueben. prueben, que la prueben. Queremos saber si es nos buena. cuentan. ¿Cómo está? Y es- Sí, escúchame. una versión en vivo. Dale, porque como se van a quedar, no se van a ir. Y no se van a ir de viaje, Wendy Ah, está va a cortada. probar una porción de Muy pizza. bien. Sí, Eddie, ¿me querías decir algo? No, te quería Está decir. cortada. ¿Por Mirá que qué, grave. por qué A ver, no Wendy. fainá? ¿Por qué no pusieron. No Me sumaron gusta. la fainá? Porque se cobra aparte, Eddie. Ahora viste que nada te regalan. 10 Todo puntos. bien. ¿Sin fainá? Dásela, que ¿Sin te la fainá? dé ella, vos no sueltes el micrófono. Masa madre, ¿Querés que yo pruebe? ¿Quiere que pruebe, Sí, Wendy, me vos parece? no sueltes el Sí, micrófono, probá, dásela. probá. Bueno, Wendy. dame un pedacito. Probá, buena onda, Wendy, A ver, bien. dame una. A ver, ya que estamos, Wendy, la Sí, verdad. Que la pague, tu porque a mí no me saca una porción de pizza Wendy, ni loca. Sofi. Vos decís que Gonzalo a ver. No, zafaste, Chicos, o sea, te vieron la cara de que bueno, es tu cena esa, ¿no? Me Ya está. gustó. Ah, qué ese rico bocado, eso, qué por amable. favor. Ese bocado amable de Gonzalo, siempre tan fino, en vivo, mirá. Qué rico Ahora eso. que compre una él. Uy, Che, sí, invitalas Marce. a tomar una cerveza, mínimo. Ahora- Acompañalas al departamento, por lo menos, Chicas, para ¿con el qué van a acompañar la taxi. pizza? con birra. ¿Con qué? Con birra. Con birra, claro, porque supuesto. mañana es feriado. Mirá Angulo Mañana cómo feriado, sabe, se duerme che. hasta tarde, obviamente. ¿Vos, Sofi, lo mismo? No soy de la birra. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué me tomé? Una Sevenat. ¿Cómo que me tomes? Si todavía no te la comiste la pizza. No, ¿qué me compré? Digo, una Sevenat, porque
No me gusta tanto, no estoy amigada. Ajá. No. Gonza, Zafané una porción de escúchame, pizza en este acá Martín jueves de Angulo frío, sí, Marce. te quiere dar un consejo de Le periodista a comiste la periodista. pizza, acompañarlas al departamento, pagarle el taxi, llevarlas. Claro. Esperá, chicas. Sí, claro. Claro, me están diciendo de que hace mucho frío. ¿Viven muy lejos? No, o sea, acá nomás tenemos el departamento, pero sí vivo en zona sur, Ah, en zona sur. ¿Y Sofi? de Devoto. De Devoto, bueno. Pero ahora tiene un departamento acá cerca. Claro, sí, venimos para acá a comer. Se les va a enfriar la pizza, chicos, me parece. Esta porción, Qué bueno, quédense, qué porque bueno. me parece que es el canal. Marcela me dice que ahora ella les va a regalar otra porción de pizza. Mejor dicho, otra pizza entera, ¿no, Marce? O sea, a ver, te voy a decir una cosa, criatura. Así te lo voy a decir. Mínimo, ahora las acompañás a las chicas y les invitás una cerveza en nombre de todo este equipo. Y Gonzalo, por otro lado, Bueno. yo te hago una pregunta. ¿Qué hacías vos ahí paradito justo cuando estaban las chicas? ¿De casualidad aparecieron? Porque hace tanto frío que me da que las estaba persiguiendo. No, las vi sacándose una foto ¿Te con gustó la una? caja Decí de la pizza verdad. que ustedes estaban Te hablando agarré, de... te agarré en vivo, ¿te gustó una? A ver, pará que tengo un retorno para ellas, Sí. para pasarle así también. Los puede escuchar. Se acaba, Sí, se acaba. te gustó. A ver, Wendy te gustó y no y- sabés cómo y Sofi. zafar, porque te casamos al Mientras- aire. ¿Cuál te gustó de las dos? No, hace mucho frío. Chicas, ahora sí, las está ¿las escuchando Marcela Pagano y Eddie Zunino. No, ¿cómo? Ahí escuchan Chicas, bien. ¿cómo están? Sí, ahí las está escuchando Marcela. Queremos Y dice decirle- que hay que acompañarlas. me Nos parece. dimos cuenta que Gonzalo las fue a buscar y estamos ahora haciendo consultas a la gente para que midan la performance de nuestros cronistas. Del 1 a 10, ¿qué percepción tienen de él? Pónganle puntaje. ¿De quién? Eso. Del 1 al 10, ¿qué percepción tienen del cronista? De Gonzalo Sosa. No, muy copado. Muy copado. ¿10? La verdad te estás rebancando el frío. Opa. Sí. Así que... Del no te uno Un al voy a 10. laburante, un laburante. ¿Qué le damos? Le dan. Un 9. Le dan, le Bueno, dan. bueno, está Wendy, bien. te dio vergüenza. 9. No, era en conjunto. Chicas, la Ah, última era pregunta, pero nos tenemos que Sí, ir. por claro. ahora yo diría Bueno. que le vayan dando las gracias porque faltan medio minuto para el La final del pregunta programa. que hacen los chicos jóvenes, ¿da para darse? ¿Da para darse? Dice Karina, nuestra productora, pregunta. Da para darse, dice Marcela Pagano. ¿Da para darse qué? ¿Qué? Claro, mirá, da para darse, así me voy. ¿No vamos? Vamos con la pizza y les voy a comprar una cerveza, vamos, chicas. Vamos, está bien. Marce, ¿da para darse qué, Marce? Mira, yo Entre esto ustedes, Pizza, Gonzalo, sos pizza. bravísimo, mirá. Pizza y buenos deseos. Pizza y buenos Hermosas deseos. las chicas, gracias por esta ventana y por haber muy compartido la rápido pizza. Por la buena onda. Gracias, chao. Chao. Y sí, Gracias, todo muchas concluye gracias. al fin, Eddie. Bueno, qué lindo Hicimos salir. un ¿Cuánto, servicio. cuánto hace que uno no sale por Corrientes y eso que estoy tan Sí, cerquita? Pero tenés que caminar un poco más, te digo. No, yo camino. Dale hasta Sobre todo cuando Corrientes. es pequete no sabe cómo camino. A mí me gusta la pizza, che, me dieron Bueno. ganas. Bueno, ¿nos vamos a comer una pizza entonces? ¿Me Dale, invitás? vamos. Dale, vamos. Pero Quédense vos, que ya llega. vos tomás la gaseosa y Yo no, qué vos la gaseosa. cerveza, yo la Qué gaseosa. Dale, vamos. Ya llega Vika. El avión, buen fin de semana. ¿Para vos? Para vos, Eddie Zunino.